Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal. No sé si vosotros lo notáis, pero yo tengo que gritar un poco, aunque esté utilizando el micro. No sé si es un problema de la salida de sonido de mi ordenador, si es un problema del micro. He estado como 20 minutos antes de empezar a grabar probando, toqueteando por ahí, pero no he podido solucionarlo, así que espero que así yo, elevando un poquito la voz, que vosotros podáis escucharlo bien, porque yo sé que sí que está captando el sonido, ¿no?, a través del micrófono, pero a mí no me sale con la intensidad o con el volumen que sale habitualmente. Bueno, como veis ya me he mudado y desde esta nueva casa pues voy a seguir haciendo mis reflexiones como nutricionista y persona. También quería haber grabado esta semana el de chamanismo ilustrado, pero como es un formato que quiero hacer como más relajación, si lo tengo que hacer gritando para que se me escuche, pues como que no pega mucho. Entonces, a ver si soluciono lo del sonido cuanto antes para, aunque sea comprarme otro micro o ver lo que puedo hacer para que se me escuche sin yo tener que estar haciendo pues un poco un esfuerzo, ¿no? Porque si no, no va a transmitir esa sensación de relajación que yo quiero con ese tipo de audios. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Pues la verdad es que el título que le voy a poner al vídeo no lo sé, pero sí sé que quería hablar de mi trastorno por atracón desde mi punto de vista actual, ¿no? Desde el 4 de noviembre del 2021, que es cuando yo estoy grabando este vídeo. No soy muy buena con las fechas, pero bueno, yo tengo 36 años y mi primer atracón me lo di cuando tenía 18 años, o sea que más o menos podéis hacer vosotros las cuentas. No tengo una fecha fija que os pueda decir este fue el último atracón, pero yo calculo que más o menos a los 28 años fue el momento en el que empezó a remitir lo que es en sí la fase de claro trastorno, es decir, de tener un comportamiento, digamos, muy diferente al del resto del mundo. Sí que pienso que durante años posteriores no tuve una relación sana con la comida, pero que sería pues una relación no sana muy similar a la que tienen otras muchas personas que son funcionales en su trabajo, en sus estudios, con su familia, etcétera, ¿no? Que podría ser ese quiero mejorar mi relación con la comida, pero que no llega a ser tan disfuncional como era en mi caso al principio. También quería enlazar esto con el tema de las dietas con hidratos de carbono. No voy a decir altas en hidratos de carbono, sino con hidratos de carbono. Y algunas recetas, no recetas hiperpalatables, pero algunas recetas. ¿Por qué? Porque es muy habitual, por lo menos a mí me pasa mucho en consulta. Obviamente está claro que si yo soy una nutricionista que ha pasado por el trastorno por atracón, que tiene algunos rasgos de alimentación restrictiva, pues muchas personas que estén en situaciones similares a las mías o a las que yo he tenido, o a mis rasgos de personalidad, como lo queramos decir, van a sentir empatía o van a pensar que yo las voy a entender mejor, y está claro que yo soy consciente de que actúo como una especie de imán hacia ese tipo de personas. Con esto me refiero a que un porcentaje elevado de mis pacientes van a estar dentro de estas características, pero que no es una muestra representativa de la realidad, porque tiene que ver con este sesgo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, me interesa hablar de estas cosas porque yo es algo que sí veo mucho y que tengo que trabajar mucho, que es el tema de dietas que sean, digamos, normales. ¿Y a qué me refiero con normales? A que muchas veces cuando una persona padece un trastorno de la conducta alimentaria, cree que va a encontrar una dieta que le va a solucionar el papelón que tiene de su relación con la comida. Y desde mi punto de vista, el hecho de darle demasiada importancia a la comida y de creer que hay una dieta en concreto, por poner un ejemplo, pues la dieta cetogénica, la dieta baja en hidratos, que va a solucionar tu problema, es un error,
porque como tú no estás procesando bien la información de lo que es tu problemática, no vas a estar trabajando lo que tienes que trabajar. Supongamos que una persona tiene fiebre y yo me limito a darle pues un antitérmico o un antiinflamatorio. Si esa persona realmente lo que tiene es una infección bacteriana y yo no le administro un medicamento, un antibiótico para esa bacteria, yo le voy a bajar la fiebre, pero la enfermedad se va a seguir extendiendo. Pues esto es lo mismo. Si una persona lo que está haciendo es buscar dietas con normas X que le faciliten su relación con la comida, por ejemplo, porque los alimentos que contempla esa dieta no le gustan especialmente, porque tiene también esa efecto de esa especie de efecto placebo, ¿no? De haber escuchado a otras personas decir, pues esta dieta me quita la ansiedad, pues tal. Es como que también te va a hacer al principio sentir seguridad, porque eso le ha funcionado a otras personas, porque no te va a funcionar a ti, ¿no? Yo me siento ahora mismo, ¿vale? Como si estuviese dando una charla en un auditorio, porque tengo que estar gritando mucho para que se me escuche bien. Pero también creo, en cierto modo, que lo que tengo es un problema de los altavoces del ordenador y que yo no escucho bien, pero espero que vosotros sí. Solo que si me oís en este tono, no penséis que estoy cabreada. Es para que se me escuche, porque quería ya dejar el vídeo grabado hoy, ya que el de chamanismo ilustrado no lo voy a poder grabar por culpa del santo micro, que me voy a tener que comprar un micro como los de ASMR para poder grabar así. Por cierto, que ya hice el sorteo, os lo puse en la comunidad y el sorteo, como lo hice, fue poniendo el nombre, la parte primera de vuestro correo electrónico y pues si la persona había donado 3 cafés, pues ponía el nombre 1, el nombre 2, el nombre 3. ¿Por qué? Porque normalmente las aplicaciones de esos sorteos están hechas para cuando se hacen por Instagram, por Facebook, cosas así. Y como yo no tenía eso, sino que tenía un listado de correos electrónicos de gente que había hecho una donación a través de Buy Me a Coffee, pues yo tenía que hacerlo de esa manera, hacer yo el listado manualmente. Hice el sorteo y me quedé con los 20 primeros puestos, que supongo que alguien de esos 20 primeros querrá el premio, que es esa asesoría en formato de videollamada de 1 hora, como una especie de coaching nutricional, que yo le voy a regalar a esa persona para ella misma o para un amigo, familiar, etc. Ya he contactado con esa persona, le he mandado un correo electrónico y si en el plazo de una semana no me contesta, pues yo paso a la siguiente persona. Bien. Y a partir de ahora, por supuesto que en el mes de noviembre, que empezará desde el 21 de octubre hasta el 21 de noviembre, pues ahí haré otro sorteo distinto. Otro sorteo de la asesoría, pero con las personas que hayan donado algo al canal ese mes. Y vamos viendo así cómo funciona, ¿no? Porque esto también es algo nuevo para mí. Bueno, lo de los sorteos, quiero decir, claro. Entonces, para las personas que no me conozcan, que supongo que a lo mejor si pongo un título relacionado con los atracones puede venir gente que no me conoce, yo empecé este canal cuando estaba estudiando el grado de nutrición, aunque ya había hecho la formación profesional superior de técnico superior en dietética, y yo ya trabajaba como dietista, pero sentía que tenía que contar el tema del trastorno por atracón por el que yo había pasado. ¿Por qué? Pues bueno, porque cuando yo lo padecí no era conocido ese trastorno. Entonces, una de las cosas que yo creo que me impedía buscar ayuda y enfrentar bien mi problema era que no sabía lo que me pasaba. Pues todo el mundo sabe lo que es la anorexia, lo que es la bulimia, pero el trastorno por atracón no. Entonces a mí incluso me pasaba, pues que ya os contaré, las pocas veces que había ido a un psicólogo, me habían dicho que si vomitaba, como que intentaban forzar que yo les contase que vomitaba, cuando realmente nunca en mi vida había vomitado. Entonces, en ese momento que yo empecé el canal, creí importante pues dar un poco a conocer ese trastorno, como yo lo había vivido. Después, con los años y tras estudiarlo, también pues en la carrera, porque sí que es cierto que yo en la carrera de nutrición fui escogiendo las asignaturas, que iban más encaminadas pues, a los trastornos de la conducta alimentaria, a la imagen corporal, al control del peso desde un punto de vista psicológico, aparte de lo que yo iba estudiando por mi cuenta.
Mi trabajo de fin de grado también lo hice un poco relacionado con eso, con la adicción a la comida, con los cravings y tal. Pues siempre me interesó mucho intentar entender, ¿no?, qué había detrás de esta realidad, y es algo que me sigue causando mucha curiosidad, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre estudiar algo que te causa curiosidad es lo mejor, porque no te aburre leer sobre ese tema, no me hacen perder la paciencia las personas que padecen un trastorno de conducta alimentaria, porque de alguna manera inconsciente y sin buscarlo me genera curiosidad, ¿no? Saber qué está pasando dentro de la mente de estas personas, igual que me pasó a mí en su momento. También es otro de los motivos, ¿no?, por el que yo decidí grabar ese vídeo primero. Y es porque muchísimas veces yo he escuchado con el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, igual que se escucha con la obesidad muchísimo, que son enfermedades crónicas y que nunca se curan. Y a mí eso me parece, pues, que es bastante desalentador, ¿no? Que de alguna forma te etiqueta a ti mismo. Es como que yo veo a muchas personas que me dicen: soy bulímica, soy anoréxica, aunque ya no tengan esas conductas desde hace muchísimos años, se siguen etiquetando a sí mismas así. También conozco muchas personas que me dicen: aunque yo ya he perdido peso, siempre seré obeso, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto adjetivarnos y definirnos a nosotros mismos con una patología o con un comportamiento poco adaptativo es algo que nos sirva como personas, ¿no?, que nos haga crecer y que nos permita evolucionar. Ya sabéis, los que me conocéis, que aparte de ser nutricionista me gusta mucho el yoga y la filosofía que tiene el yoga, que va muchísimo más allá que de las posturas físicas. Y yo creo que es fundamental para crear espacio en nuestras vidas no mirarnos siempre desde lo que es mutable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como decía Heráclito de Éfeso, no te bañarás 2 veces en el mismo río. De algún modo estamos en constante cambio. Y para mí eso de soy anoréxico, soy bulímico, padezco trastorno atracón o soy... Eso no existe, ¿no? Nadie dice soy atracones, soy comedor compulsivo, quizás se puede decir en español, ¿no? Ponernos ese adjetivo como si fuese algo que va a permanecer cuando para mí realmente no es así, o sea, en mi caso concreto no es así, pues no me parece que sea muy realista. Yo creo que hay una esencia dentro de nosotros que permanece, pero que no es realmente la persona que se está restringiendo o que se está dando atracones. Para mí esos son como máscaras que nos vamos poniendo en la vida ante determinadas heridas, por ejemplo, que surgen, ¿no? Y que yo os voy a intentar contar en primera persona mejor ahora que cuando empecé el canal, porque tengo más conocimientos, porque he trabajado con muchas personas que tienen o han padecido problemas similares a los míos, ¿no? Y por supuesto que cada persona tiene que emprender su propio camino de sanación. ¿Y por qué digo esto? Porque igual que yo no creo que tenga una verdad absoluta, no creo que lo que ponen las guías oficiales de tratamientos para personas que padecen anorexia, que padecen bulimia, que padecen trastorno por atracón, deba ser la verdad absoluta de nadie. De hecho, el otro día compartía en mis historias de Instagram una de las posturas del guerrero de yoga, el guerrero 1, y que explicaba, ¿no?, en la historia de esa postura cómo puede ser un guerrero, ¿no? Porque el yoga es lo contrario de la guerra. Pues porque es un guerrero que lucha contra la ignorancia, contra la falta de conocimiento de nosotros mismos, porque lo que hacemos en esa práctica de yoga es observarnos, es conocernos, porque cuando tú te conoces vas a tomar mejores decisiones para ti. Porque cuando tú eres capaz de conectar contigo mismo, no se van a dar esos procesos de atracones, de vómitos, de hacerte daño a base de restringirte, porque tú estás alineado con tu propia esencia. Y normalmente esos trastornos, como por ejemplo el atracón, es algo que te desconecta, que te saca de ti mismo, que tú haces para evadirte, ¿no? Igual que la persona que se bebe una botella de alcohol para estar totalmente groggy y levantarse al día siguiente con resaca. Pues por lo menos en mi caso con atracones fue así.
Repito, para no tener que decirlo durante todo el vídeo, que ya sé que no todo el mundo se atracones exactamente igual, ni por las mismas circunstancias. Por ejemplo, a mí me parece que una categoría que deberíamos claramente, en la que deberíamos dividir el trastorno por atracón es personas que padecen obesidad y personas que no padecen obesidad. Por ejemplo, eso sí me parece que sería ya una clasificación importante, cuando se van juntando varias patologías o comorbilidades. Igual que pienso que no es lo mismo una persona que posee atracones y ya está, que una persona que viene de un patrón muy restrictivo en su alimentación y se da atracones. Porque, por ejemplo, en algunos grados de anorexia, los atracones son algo casi instintivo que nace como una supervivencia y que no tiene que ver con el tipo de atracones que me daba yo, que eran atracones de yonki, atracones de intentar evadirse con la comida. Aunque no fuese una toma de decisiones como tal, sí que realmente yo lo estaba haciendo con este fin. Entonces, para empezar desde el principio, mis atracones empezaron a los 18 años y empezaron justo después de un año que, como todos sabemos, pues en España a los 18 años es cuando se elige qué carrera vas a estudiar, cuando te presentas a examen de selectividad. Yo, como era una persona a la que le gustaba estudiar, que quería estudiar una carrera de ciencias de la salud, necesitaba una media bastante alta y es cierto que ese año fue especialmente duro a nivel de estudios porque tenía esa presión de tener que sacar una buena nota para poder entrar en la carrera que quería. Además que, pues bueno, lo típico, ¿no? Cuando eres una persona que siempre ha sacado buenas notas, ya se tienen esas expectativas sobre ti mismo, de los profesores, de los padres, aunque sea de forma indirecta, ¿no? También en mi colegio era la primera vez que volvían a presentar alumnos a selectividad y había como esa presión añadida de queremos quedar bien como colegio o como instituto en selectividad. Y a mayores a mí me pasó, como ya sabéis los que seguís el canal de siempre, que a mi madre le detectaron un cáncer casi pues de un día para otro, como quien dice, y pues fue un cáncer que si se detectó en marzo, en septiembre mi madre ya se había muerto. Entonces fue una enfermedad muy traumática, muy desagradable de vivir esa experiencia dentro de mi casa, justo coincidiendo con el momento de presentarme a ese examen de selectividad, ¿no? Entonces yo estaba como viviendo en una especie de película entre la presión que tenía con los estudios, que nadie me acababa de contar bien lo que le pasaba a mi madre, pues una situación que yo creo que mi mente, para protegerse, pasó a vivirla en una especie de tercer plano, y cuando empezó a encajar todo lo que había acontecido y a asumir que eso era una realidad, fue cuando realmente empecé con los atracones. En parte, cuando ya era un hecho también que iba a empezar a estudiar medicina y tenía que irme de mi casa, ¿no? Entonces era como se acababa de morir mi madre y además me tenía que separar de mi padre y de mi hermano para irme a otra ciudad que no estaba muy lejos, pero bueno, irme de mi casa para estudiar medicina, ¿no? Que aún encima, pues lo que supone a nivel de ese miedo escénico, porque todo el mundo te dice es una carrera súper difícil, no sé qué, entonces, bueno, como que se me juntaba un poco todo, ¿no? Y mi mente estaba literalmente desubicada, o sea, lo contrario a conectada a mí misma. Mi mente era como un polvorín, o sea, lo más inestable que te puedes imaginar. Y de hecho, en el yoga se cree eso, que la mente tiene una propiedad como muy volátil, que está poco enraizada. Por eso se trabaja mucho con el cuerpo y es la parte que la gente más conoce del yoga, porque entendemos que es difícil trabajar con algo que tiene una cualidad tan fluida como la mente, y a través del cuerpo lo que hacemos es mandarle esas señales más de estabilidad a la mente, que realmente esto es así. Nuestro cerebro está mapeando nuestro cuerpo constantemente, ¿no? Por eso pues hay técnicas de relajación, como las técnicas de relajación de Jacobson, o pues simplemente darte una ducha de agua caliente, o salir a correr, para el que le guste, pues te relaja, ¿no? O sea, te cambia perspectiva de la vida, porque la mente y el cuerpo están trabajando juntos, a la par, de forma integral. Mis atracones, con lo cual, empezaron para mí con un origen traumático, ¿no? Pasó eso, cuando tienes un proceso traumático se sensibiliza mucho el sistema de recompensa y digamos que estás como más ávido
de encontrar algo que te haga sentir bien. Tengo un vídeo de no hace mucho en el que hablo sobre por qué algunas comidas nos enganchan. Y hay una médico especialista en adicciones que explica algo así como que en el cerebro es como si hubiese un balancín entre diferentes neurotransmisores que se encargan del placer y del sufrimiento, y que tiene que haber una especie de equilibrio, ¿no? Yo creo que en este proceso lo que pasó para mí es que había tanto sufrimiento que mi cerebro empezó a buscar el placer de forma pues poco adaptativa. Adaptativa para él sí, porque necesitaba eso para encontrar su equilibrio. Y ahí ya entraríamos en otro debate o en otra reflexión que yo tengo muchas veces, y es que a lo mejor eso que yo veo como un trastorno y como una piedra en mi camino vital fue la única manera de sobrevivir que tuvo mi mente, ¿no?, a ese sufrimiento. Igual que pasa al revés, ¿no?, que cuando una persona pues en un proceso adictivo empieza a subir muchísimo el nivel del placer, después también la caída es más fuerte y te sientes, cuando no tienes esa sustancia que te genera placer, pues ya con demasiado sufrimiento, y eso te lleva a buscarla otra vez y es un círculo vicioso. Yo he de decir que desde muy pequeña considero que mis rasgos eran de persona con un patrón alimentario restrictivo. ¿En qué sentido? En que yo era una persona muy perfeccionista, muy controladora, quizá no tanto por mi propia esencia como ser humano, sino por contraposición a la figura materna. Yo no me llevaba muy bien con mi madre y entonces desde pequeña siempre estaba encerrada en mi habitación. Y eso era como mi espacio seguro, ¿no?, que es súper importante para entender este tipo de conductas como los atracones. Parar de decir no encuentro sentido, tal, no, es que no tiene sentido, porque no es algo que hagas desde tus lóbulos frontales pensando voy a darme un atracón, voy a parar de comer. No es algo que esté planificado, es algo que nace de zonas del cerebro que son muchísimo más primitivas, que se parecen más a un animal salvaje, ¿no? Si tú quieres ayudar a un animal que está atrapado, él no va a decir, uy, me quiere ayudar, no le voy a atacar a esa persona. No, porque él tiene miedos, le tiene dolor, y cualquier movimiento en ese momento ya va a hacer que se altere y que él lo perciba como una amenaza más. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Yo me sentía segura en mi habitación, lo que podía hacer pues era estudiar, porque es lo único que tenía, pues mis juguetes, estudiar y tal. Y bueno, pues se va reforzando eso, ¿no? Cuando eres un buen estudiante y cuando te gusta aprender, aparte de la propia satisfacción de aprender, que en mi caso pues era así, porque me gustaba eso, aprender nuevos conocimientos, leer, porque era una persona bastante tranquila, pues bueno, el hecho de que en tu colegio pues te feliciten por esforzarte, por sacar buenas notas, pues también ese refuerzo social ayuda. También os he contado muchas veces que yo sobre los 8 años o así tuve una típica parasitosis de niño y me pusieron una dieta muy restrictiva, y cuando después empecé a comer comida, entre comillas, normal, pues una tortilla, unas tostadas, que para mí eran comida normal en ese momento, como para todo el mundo cuando no tiene tampoco mucha idea de alimentación, pues empecé a comerlas con una ansia increíble. Y ahí engordé bastante, ¿no? Yo no llegué a padecer obesidad, pero a lo mejor pues sí tenía más barriguita de lo normal, por decirlo de alguna manera, sobre todo de lo que era normal para mí, que era una niña de una constitución bastante delgada desde pequeña. De hecho, en el colegio muchas veces para meterse conmigo, los típicos insultos de niño me llamaban fregona, porque yo siempre tuve el pelo así muy liso y muy largo, y como pues de cuerpo era delgada, pues me llamaban fregona. Pero después de eso, pues engordé y claro, eso es otra forma de gordofobia, ¿no? Que no es que te acusen o que se metan contigo por ser gordo, sino por, antes no estabas gordo y ahora sí, ¿no? Y claro, yo escuchaba comentarios pues de amigas mías del cole, pues si nos íbamos a disfrazar o si quedábamos juntas en casa, pues, te dejaría mi ropa, pero es que a lo mejor no te sirve. Que no son comentarios hechos con mala intención, pero que a mí me hacían sentir diferente, me hacían sentir desplazada. Y yo, como era una persona muy ejecutiva, y creo que esto fue una de las primeras hostias importantes en mi vida, pero necesaria para evolucionar,
pues yo creía que con el esfuerzo podía conseguir cualquier cosa. ¿Se me daba mal el dibujo técnico? Porque a mí siempre se me dio mejor pues la biología, las letras y cosas así. Pues yo sí tenía que en una lámina de dibujo estar 4 horas, para mí eso no era un esfuerzo, ¿no? Yo lo único que veía es voy a hacer todo lo que pueda porque esto es como mi trabajo, mi responsabilidad y voy a hacerlo lo mejor posible. Y pues bueno, en el proceso de perder peso para sentirme un poco mejor o de volumen, como queramos decirlo, porque yo obviamente a esa edad no me pesaba ni tenía una báscula en mi casa, pues empecé a comer menos. ¿En qué sentido? Pues no le echaba azúcar al café con leche que me desayunaba, que yo desde pequeña siempre fui muy de café con leche porque no me gustaba el colacao, pues no le echo azúcar. Y bueno, no echarle azúcar al café no tiene nada de malo. En mi mesa de la comida había pan, pues no me tomaba el pan. A lo mejor le decía a mi madre, bueno, pues el trocito de pan de la comida me lo tomo a media mañana. Si había de comer patatas fritas, pues le pedía a mi madre que me hiciese arroz cocido. Por la tarde, pues en vez de comer un ultraprocesado, en plan, pues me acuerdo que cuando yo era pequeña se llevaba mucho un bollito que se llamaba Mi Merienda, que era como un bollito de leche que venía con una chocolatina de estas de Nestlé de toda la vida. Y a mí me encantaba. Pues yo dejé de tomar eso y empecé a tomar fruta. Y aquí empieza un poco algo sobre lo que todos deberíamos reflexionar, ¿no? Es obvio que esos cambios que yo hacía en mi alimentación no eran dañinos. Estaba pasando a comer más saludable. Lo que pasa que no lo hacía con la intención de estar más sana, porque un niño pequeño no tiene en su mente el concepto de salud, ni siquiera lo tienen en su mente las personas adultas, porque es algo como muy abstracto, porque es difícil de entender, es algo muy complejo, ¿no? Pues todos conocemos personas que a todas luces se cuidan mucho más que otras y aún así, pues que se les acaba detectando un cáncer, lo que sea, ¿no? Y otras personas que no se cuidan absolutamente nada, que beben mucho, que comen muy mal, que tienen un perímetro abdominal como una plaza de toros, que tú ves que ni siquiera tienen agilidad para moverse y aún así que son personas pues, que viven hasta muchísimos años, ¿no? Entonces es algo complejo el tema de la salud, pero sin duda para un niño pequeño pues incomprensible totalmente, ¿no? Entonces, pues mi motivación no era la salud, mi motivación era adelgazar para volverme a sentir que encajaba y que me identificaba con como yo estaba antes, ¿no? Además, claro, yo estaba en el colegio muy reforzada por el tema de sacar buenas notas con los estudios y era como que siempre tenía ahí ese talón de Aquiles de sí, saca buenas notas, pero está gordita. Que ya os digo, que es que tampoco era una cosa de obesidad ni de llamar la atención, era un poco de barriga y ya está. Pero aún así, a mí ese matiz no me hacía sentir cómoda, ¿no? Entonces yo empecé a tener estos cambios. Realmente no es que comiese poquísimo, pero comía mucho más limpio. Y eso me hizo, por supuesto, perder peso. Y por supuesto que la gente empezase a reforzarme. Qué guapa estás, estás dando el estirón. Claro, la gente no sabía lo que sea, ¿no? Y claro, todo el mundo te dice eso y tú cada vez te sientes mejor. Yo además, como muchas niñas, pues era muy coqueta. Yo siempre he tenido las uñas bastante largas y pintadas desde que era muy pequeña. Porque me dejaban mis padres y yo me pintaba las uñas, no me las quería cortar, me las limaba. Pues me gustaba ponerme pulseritas, me gustaba el pelo largo, pues bueno, tenía esa mínima coquetería y obviamente pues también que te refuercen ese estilo del físico, de sentirte un poco princesita, pues a mí me gustaba. ¿Qué es lo que pasa? Que se te puede ir un poco de las manos la cosa. Y yo empecé, desde mi punto de vista, como lo siento ahora, aunque han pasado tantos años que tampoco me acuerdo 100% de lo que hacía, a comer demasiado poco. Por ejemplo, sí que tengo recuerdos de que pues me tomaban el desayuno un café con leche y 4 galletas María, de las que había en mi casa. Y claro, yo pienso ahora eso y digo, Dios mío, es que comía poquísimo. Después, por ejemplo, pues sí, iba a comer fuera con mi familia a un restaurante chino y a lo mejor todo el mundo comía de todo y yo solo me pedía una bolita de arroz blanco y un rollito de primavera. Y es como que todo el mundo ya empezaba a asociar que mi conducta con la comida pues era diferente. Y además ya os digo que aunque no lo puedo recordar bien porque han pasado muchos años, yo lo que entiendo es que mi mente ya era un poco especial.
que la comida era solo un síntoma más de tener como una especie de metacognición, por decirlo de alguna manera, y lo voy a explicar ahora, demasiado compleja. Es decir, como que la parte de tu mente que sabe que estás pensando, o sea, que la parte de tu mente que es consciente de tu pensamiento y de tu análisis de la realidad está muy activa. Entonces yo tenía una mente que sin duda me manejaba demasiado, una mente potente pero que al mismo tiempo podía ser mi propia enemiga. Pues que comparado por ejemplo con mi hermano, que solo nos llevamos 14 meses, no es tanto, pues yo pensaba mucho más las cosas, analizaba mucho pues que cosas relacionadas con la relación que tenían mis padres, con mis abuelos, con todo. O sea, yo es como que todo necesitaba analizarlo, darle vueltas. Yo me acuerdo que me encantaba la filosofía desde pequeña y yo escribía las frases que me gustaban en un papelito y las iba pegando en las paredes de mi habitación. ¿Qué vais a pensar esta chica? ¿Pero qué era? En plan, esto es como la película de una mente, ¿cómo se llama? El John Nash, el matemático este que sale pintando la pizarra. No, o sea, no llegaba a ese punto, pero sí que era una persona que se tendía a complicar la vida. Y de algún modo yo siempre admiraba la simpleza de mi hermano. Pues que a lo mejor mi padre nos echaba una bronca, mi padre se iba y mi hermano se ponía pues a seguir jugando, jajaja. Y yo ya me quedaba en ese pensamiento de que le he fallado a mi padre, magnificándolo todo, ella no jugaba, triste. O sea, darle demasiada importancia a las cosas, vivir muy pegada a mis pensamientos. Y con esto quiero decir pues que obviamente no es la conducta alimentaria, sino que es la conducta alimentaria asociada pues, a un caldo de cultivo como puede ser tu personalidad, como puede ser el ambiente familiar en el que te haya tocado vivir, etcétera. O sea, aquí nadie es culpable de nada. Lo que pasa que si tú eres consciente de esas variables que hay detrás, pues obviamente vas a tener más fácil solucionar tu problema. Porque al final lo que cambia, cuando cambia tu relación con la comida, eres tú mismo y tienes que estar dispuesto a soltar algunos aspectos de tu forma de ser. Por ejemplo, lo que os digo, de que yo era muy perfeccionista, en el sentido de, pues no es que tenga que sacar un 10, pero tengo que darlo todo y dejarme la piel para sacar un 10. Pues yo con el tiempo he aprendido que no vale la pena sacar un 10. Que muchas veces es mejor sacar un 8 o sacar un 7, pero tener tiempo para tener amigos, para dar un paseo, para hacer deporte, etc. Y yo una persona que le daba demasiado valor a esos resultados, demasiado valor a esa capacidad de esfuerzo y que no me daba cuenta de que tú estás perdiendo tu vida mientras estás dirigiendo todo tu esfuerzo en eso. Que a lo mejor hay una persona pues que por sus propias capacidades intelectuales, deportivas, lo que sea, con un esfuerzo relativo va a conseguir muy buen resultado. Entonces para esa persona esa conducta es adaptativa. Pero si tú tienes que vivir, como yo viví en segundo de bachillerato, encerrada en una habitación para sacar un 10, pues a lo mejor no compensa, ¿no? No lo sé. O sea, yo simplemente dejo ahí la reflexión. Y, por ejemplo, cuando estuve estudiando la carrera, que también, por supuesto, estaba trabajando como dietista, no voy a decir la formación profesional superior, porque una formación profesional no es difícil, es fácil sacar buenas notas y trabajar o lo que quieras porque es pues como estar en un instituto. Pero en la carrera, simplemente por la carga de trabajos, de prácticas, de exámenes, pues es difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero a mí en la carrera es que me daba igual. Yo en ese momento ya había evolucionado lo suficiente, por eso os digo que cuando cambias tu relación con la comida, cambias tú, para saber que yo no era esa nota, que yo no era mi esfuerzo, que yo soy el global de mi existencia. Y claro que me gustaría pues haber podido estudiar la carrera más a fondo, demostrarle más a los profesores buenos mi agradecimiento respecto a su esfuerzo impartiendo esas asignaturas, pero es que mi vida es más que eso. Yo también tenía mis clientes que ya confiaban en mí sobre su alimentación, su relación con la comida, tenía mi querida práctica de yoga, tenía mis relaciones personales que tengo que cuidar. Y me apetecía hacerlo así, y me apetecía ser una persona completa y no darle valor solo a aquello que me puede dar unos resultados tan tangibles como una nota o un peso en una báscula o lo que sea. Y soltar eso, pues es aceptar otra forma de vivir, aceptar otra manera, que para las personas que nunca han tenido este problema es difícil de entender, pero las personas que sí tienen problemas de este tipo, para mí es como si estuviesen encerradas
en una jaula tipo Disney, me la imagino yo, ¿no? Como la rosa, ¿no? De La Bella y la Bestia, que está ahí en esa cúpula preciosa, pues yo me la imagino igual, porque es como una idea muy romántica de mi delgadez, de mis resultados académicos, de mi control de todo, pero muy frágil al mismo tiempo y que esconde muchísimo sufrimiento en su interior. Y realmente es una lucha importante porque eres consciente de tu sufrimiento, pero al mismo tiempo no quieres perder algunos aspectos que implica estar dentro de esa jaula, como por ejemplo esa delgadez extrema que te hace sentir segura, que te gusta. A mí me encantaba cómo me veía en segundo de bachillerato. Yo creo que cuando hice la selectividad debía de pesar pues sobre 45 kilos. Mido 1,60. Ahora la verdad es que hace mucho tiempo que no me peso, pero supongo que pesaré sobre 50, 52 kilos más o menos. Que obviamente el peso pues no significa nada porque tiene que ver también tu masa muscular y tal. Pero es cierto que estaba súper delgada y a mí me encantaba verme tan delgada y seguro que a día de hoy me sigue encantando. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy no estoy dispuesta a pagar ese precio que pagan las personas que siguen enganchadas, como si fuese una droga, a esa delgadez. No estoy dispuesta a pagar falta de energía. No estoy dispuesta a pagar, la forma distinta que implica comer tan poco, ¿no? Que es cómo afecta a tus relaciones sociales, cómo afecta a cómo tú percibes la realidad. O sea, te cambia totalmente la visión del mundo, posiblemente pues por esa desnutrición que afecta también al sistema nervioso y que te crea como una especie de caja de eco que tú vives en un mundo paralelo, literalmente, ¿no? Y con unos pensamientos además muy intrusivos que hablan muy alto por encima de toda la realidad que hay a tu alrededor. Por eso tienes que ir soltando poco a poco. Pero bueno, ya os digo que realmente como tal, mi trastorno restrictivo para mí no llegó a trascender. Porque ¿qué pasa? Que cuando yo hice segundo de bachillerato, pues ya pasó que se murió mi madre y ya empecé con los atracones. ¿Cómo? Pues no sé. De repente un día estaba en mi casa y me reventé un paquete de galletas María entero, un tubo de estos de galletas María típico que tenía mi padre en casa, y vomité de haber comido tanto tan rápido, no porque yo me hubiese inducido el vómito, porque nunca lo he hecho, porque me da muchísimo asco. Entonces, pues bueno, eso es un factor protector, ¿no? Que te dé asco eso. Imaginaos lo que os decía antes, ¿no? Que es algo que yo muchas veces me planteo desde el respeto y la curiosidad, por supuesto, no desde el juicio, como chicas, y hablo de chicas porque es lo más habitual, que tienen esa idea romántica, ¿no? De la Bella y la Bestia, de chica Disney, frágil, delgada, maravillosa. Pues qué maravilloso, y después imaginarte en un baño vomitando, que es asqueroso para cualquiera, hasta para personas que tengan mucho menos pudor, ¿no? Pues sí, pues es realidad, o sea, tan contradictoria es la que se da, ¿no? Yo ya os digo que por suerte nunca he llegado a vomitar, y digo por suerte porque, claro, entiendo que el hecho de vomitar es algo que te refuerza mucho darte atracones, porque lo entiendes como que puedes compensar un poco lo que has hecho, aunque a largo plazo tenga muchísimas consecuencias. La cuestión es que empecé a darme atracones en ese momento que yo me iba de casa, y entonces ahí se juntó todo, porque estaba en otra ciudad distinta y yo salía de clase de la facultad y me iba recorriendo todas las pastelerías, en este caso de Santiago de Compostela, y yo entraba a una pastelería, me comía una napolitana de chocolate, entraba en otra, me compraba una palmera y tal, hasta que llegaba a la residencia de estudiantes, me comía ya lo último que pillaba y me quedaba totalmente inconsciente, o sea, pues como una comilona pero brutal, que te quedas dormido de haber comido tanto, y te levantas después como con resaca, ¿no? Con esa sensación de cansancio, por supuesto súper hinchado. Yo, que tengo mucha tendencia a las ojeras, pues las tenía muchísimo más marcadas. Y en mi caso, ¿qué pasaba, ¿no? Que eso pues podría ser algo que acentuaba las cosas. Pues bueno, que yo no tenía una relación muy fluida de contarle las cosas que me pasaban o cómo me sentía a mi padre, y era la persona que me venía a ver, obviamente, porque mi madre se había muerto, y no me atrevía a pedirle ayuda. En cierto modo, porque nunca había pedido ayuda, porque era una persona que yo me metía a mi habitación y me tenía que sacar las castañas del fuego, ¿no? Y entonces esa incapacidad de expresarle a otra persona lo que te pasa, y aunque lo expreses, que es muy difícil, ¿no? Que las personas de tu entorno entiendan lo que es este trastorno.
¿Y en qué sentido creo que esta parte es importante? Perdonadme por ir mezclando cosas, pero cuando se me van ocurriendo no quiero dejarlas pasar. Pues cuando una persona tiene un trastorno que no puede controlar sus impulsos con la alimentación, yo creo que en momentos en los que hay que cuidar mucho los alimentos que rodean a esa persona, que si su familia le apoya y no tiene esos alimentos ultraprocesados, si tienen la comida, por ejemplo, la cocina cerrada y solo ponen la comida en la mesa cuando vayan a comer. Es decir, que el hecho de que tu entorno te facilite un poco las cosas, no convirtiéndote en un inútil, que eso puede que llegue un momento en el que sea necesario, pero que ya quiere decir que la cosa está muy avanzada. Me refiero a no poder comprar comida, no poder tener dinero. Si bien he conocido casos de personas que deciden ellas mismas no tener dinero a su disposición, o cuando voy al gimnasio voy sin la cartera porque no quiero tener el impulso de pararme a comprar comida. Pero eso no es lo primero que te pasa. Lo primero que te pasa son los atracones, y ya os digo que yo era consciente de que me daba atracones, no sabía lo que era como entidad clínica, pensaba que era la única persona en el mundo a la que le pasaba eso, literalmente. Pero no podía pedir ayuda porque, ¿qué decía? Pues es que papá, yo no sé por qué, cuando salgo de la universidad es como si estuviese poseída y me empiezo a comer bollos. Yo le cuento eso a mi padre y aún encima, con yo el sentimiento de culpa que tenía de que mi madre se acababa de morir y mi padre ya estaba sufriendo, y es que se me cae el mundo a los pies. Y más después de haber sido una estudiante de matrícula de honor. Es que es como yo misma no aceptaba lo que me estaba pasando ni lo entendía. Si en ese momento a lo mejor alguien me hubiese explicado, mira Ana, tranquila, esto es un proceso postraumático, tú has vivido unas experiencias, tanto tu segundo bachillerato como la muerte de tu madre, que han sido muy difíciles de asimilar, tu cerebro todavía está asimilando eso, vas a necesitar un tiempo, y ese tiempo es necesario, da igual lo mucho que hagas porque vas a necesitar ese tiempo para volver a juntar todas las piezas e incluso ser una persona más feliz de lo que eras antes, más madura, con crecimiento personal, etc. Pero yo no tenía eso, no tenía alguien que me pudiese explicar esas cosas. Incluso tu familia, si no lo entiende, pues normal, se puede poner nervioso. La gente piensa que una persona es un yonki porque quiere, o que una persona es anoréxica porque quiere, y no es porque quiera. Obviamente tiene parte de responsabilidad, pero es por una interacción mágica en el que se alinean los astros de tu personalidad, de tu ambiente, de determinadas circunstancias que pasen en tu vida para que eso acontezca. No eres una víctima, pero eres responsable en parte de lo que te pasa. Y yo creo que, en cierto modo, mis atracones sí que al principio eran, sobre todo, pues ya os digo, de proceso postraumático total, o sea, de persona que estaba fuera de sí, porque yo me acuerdo que me daba unos atracones que hasta me temblaban las manos, o sea, que estaba realmente pasándolo muy mal, después de darse esos atracones, pues escondida, para que no me viese nadie tan hinchada. O sea que, aparte, como ya os he dicho muchas veces, no era solo eso, sino que mi manera de relacionarme con el sexo opuesto, en mi caso como persona heterosexual, era muy dañina, porque era pues en plan mujer-objeto total durante bastantes años. Cuando empecé a beber alcohol bebía también muchísimo. Y ahí es a donde voy, ¿no? Que cuando yo me encuentro una persona que me dice soy compulsiva, soy tal, yo nunca quise aceptar eso. Yo nunca quise aceptar que yo soy eso. Yo siempre supe que había una esencia ahí detrás y que yo podía trabajarla. Y entiendo que esto también salió en el vídeo de por qué algunas comidas nos generan dependencia, que para muchas personas hablar, por ejemplo, tipo Alcohólicos Anónimos, ¿no?, del tema de espiritualidad y tal, les puede parecer absurdo, esotérico, y que necesiten todo, pasarlo a lo más tangible de la ciencia, del paper y tal. Pero es que hay algo más a nivel espiritual de trabajo que es necesario hacer desde mi punto de vista, que no es ni tu conducta, ni tu cuerpo, ni tu mente, que es tu paz, que es tu esencia de alguna manera. Y que para mí la única manera de trabajarlo pues es eso, o con el yoga, o con la meditación, con algo que te dé un colchón desde donde va a nacer, o un caldo de cultivo desde donde nace todo lo demás. Yo por lo menos lo creo necesario.
Pero bueno, la cuestión es esa, que yo no me identificaba, que yo era consciente de que no era esa conducta, de que no era pensamiento, que había algo más detrás de mí, que si estaba bien, lo demás se podía solucionar. Por eso, cuando un profesional de la salud, que lo dirá con sus estudios científicos, con sus consensos de expertos y todo lo que sea, un trastorno de conducta alimentaria no es una broma, no se puede curar, lo entiendo, pero como nutricionista que ha estudiado bastante sobre ese tema y como persona que lo ha pasado, os puedo decir que para mí eso no es verdad. Y yo soy un caso de persona que cumplía todos y cada uno de los criterios del DSM-5 de trastorno por atracón. Y en mi caso concreto no se puede decir que sea algo crónico porque no es algo crónico, porque hace muchos años que no me doy atracones. Y como les explico a mis clientes, yo no lucho contra mis ganas de darme atracones, es que no me apetece darme atracones. Una de las cosas que ha hecho pasar por ahí es que para mí los atracones eran una huida de la realidad, porque yo siempre he sido una persona muy sensible y muy evitadora de conflictos. Y a día de hoy, aunque me sigue costando, porque me genera mucho sufrimiento, ese conflicto, mucho malestar, y mi reflejo es, pues eso, como un animalillo asustado, pirarse, yo con mis 2 ovarios afronto esa situación porque sé que va a ser mejor, entre comillas. No siempre lo hago, pero también hay matices. Por poner un ejemplo, pues puede que tú tengas un conflicto con una persona que tú pienses que realmente no vale la pena solucionar porque es que esa persona es una persona que no te valora y que te está haciendo daño. Pues oye, no es cuestión de orgullo, es cuestión ya de inteligencia que algunas personas no formen parte de tu vida. Eso es aparte. Porque tener relaciones con personas que te están mancillando, pues al final tampoco es bueno para ti. No quiere decir que tengas tú que ser ahora Juana de Arco y ahí, ¿cómo se dice?, ¿no?, el defensor de los pleitos pobres o tal. No me refiero a eso. Pero me refiero que yo siempre huía. Y a día de hoy sé ese punto medio. A mí cuando una persona de hecho me dice, pues yo creo que siempre lo mejor es hablarlo. Pues mira, yo creo que hay gente con la que no vale la pena ni ponerse a hablar, porque es perder tu tiempo. Y tu tiempo vital es limitado. Y las personas que nos hemos dado atracones, bien lo sabemos, ¿no? Todo ese tiempo que te pasas dando un atracón y después restaurando todo lo que ha generado ese atracón. Porque claro, cuando las personas que nos hemos dado atracones o las que se lo dan dicen resaca, es porque realmente se parece mucho a la resaca, lo que una persona que después de darse atracón, lo que siente una persona después de darse un atracón, porque es una sensación de neblina mental increíble que no te puedes concentrar absolutamente en nada. Y aquí está la pescadilla que se muerde la cola. Cuando tú te das un atracón y no te puedes concentrar en nada, hace muy difícil que tú tengas otros proyectos vitales que no sean, entre comillas, darte atracón, que no es un proyecto vital, pero es algo que haces porque no puedes evitar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eras buena estudiante y ya no puedes serlo porque no te puedes concentrar, que no rindes tanto en tu trabajo, que no te apetece ver a tu pareja o a tus amigos, que no vas a las comidas familiares porque te da vergüenza porque te has dado un atracón ayer, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez el atracón cumple mucho espacio en tu vida. Y eso es para mí una de las claves que siempre aconsejo. No dejes que el atracón se lo coma literalmente todo. Tienes tú que acorralar al atracón haciendo otras cosas en tu vida que para ti tengan valor. Aunque no te apetezca, te tienes que obligar a hacerlo. Y tienes la capacidad de obligarte. No en el momento en que te estás dando un atracón, por supuesto. Es absurdo intentar controlar un atracón. Para mí eso no tiene sentido. Pero sí puedes obligarte a ir a la comida familiar. Sí puedes intentar pedir ayuda. Sí puedes saber que si a tal hora te vas a dar un atracón o es probable que pase, irte a dar un paseo. Sí puedes, en el momento que estés bien, comer suficiente y comida saludable. Y tienes que hacer lo que sí depende de ti. Porque te estás jugando tu propia vida, que al final son años que no se recuperan. Obviamente no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, pero yo he estudiado, más que nada porque no lo puedo cambiar, ¿para qué me serviría? Pero yo, por ejemplo, era una niña que siempre había querido estudiar pues una carrera a la primera y tal, y tuve que pasar la vergüenza de dejar mi carrera de medicina, de pasar mi vergüenza de dejar la carrera de fisioterapia. Y vosotros sabéis lo que es estar en la lista de eres la que ha entrado primera en la carrera por la nota que tienes y que todo el mundo esté esperando lo máximo de ti y tú estés como una yonki dándote atracones por las esquinas escondiéndote por la calle. Y aún encima haber sido una persona pues que te sentías súper bien con tu físico y que de repente eres como el muñeco de Michelin hinchado por los atracones que te das.
escondida en una habitación como una rata porque no le puedes contar a nadie lo que te pasa, o no tienes la fortaleza, o no sabes cómo hacerlo, o no te van a entender. Y obviamente en ese momento de mi vida yo era muy joven y no trabajaba, estaba intentando estudiar, no tenía dinero para pagarme un psicólogo. Y mi abuela, que más o menos sí que veía que pasaba algo, recuerdo que intentó llevarme a un psicólogo. Y el psicólogo lo que me dijo es que yo tenía que ir al psicólogo con mi padre. Pero para mí la figura de mi padre era como una especie de muro inaccesible al que yo admiraba muchísimo y quería muchísimo, pero que era incapaz de contarle esas debilidades mías, que es otra de las cosas que las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, y todas, por supuesto, nos viene bien, tenemos que hacerlo, y es una enseñanza también muy del mundo del yoga, que hay que ser humilde. Una enfermedad es una cura de humildad como la copa de un pino. Somos seres humanos y hay veces que nos vamos a equivocar y que vamos a hacer las cosas mal y que nos vamos a romper en mil pedazos y no pasa nada. Las tormentas están aquí hoy y mañana se pasan y forman parte de nuestra existencia y tenemos que vivirlas, tenemos que aguantarlas, tenemos que aceptarlas, y cuando tú estás ahí aguantando el chaparrón, después sales adelante. Pero esconderte por no querer demostrar tu debilidad no sirve de nada. Superar ese momento es lo que realmente te va a hacer crecer y te va a hacer más fuerte y te va a hacer conocerte. Y tienes que aceptar esta parte de ti mismo. No soy perfecta, no siempre saco 10, no siempre me apetece estudiar, no siempre me apetece ser responsable. No siempre me apetece comerme esa ensalada, hay veces que me apetece comerme ese pastel y ya está. Y aceptar eso es parte de solucionar el problema. Y eso es algo que muchas personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria no quieren aceptar y está ahí su resistencia. Parte de la curación es esa, es aceptar que soy un ser humano, que no soy esa Rosita de La Bella y la Bestia que vive dentro de una cúpula de cristal. Si quieres vivir la vida, tienes que salir de esa cúpula y tienes que ensuciarte como el resto de personas y hacer cosas mal y aguantarte a ti misma haciendo cosas mal. Y ese proceso de aceptarse uno mismo así, de aceptarse uno mismo en el caos y en ese momento hacerlo, ¿no? Muchas veces se dice, por ejemplo, en yoga, ¿no? Hay mucha gente que, ya sabéis, supongo, que se utiliza mucho el sonido de Om, ¿no? Al principio, al final de la práctica, se hace una inspiración profunda y después se dice Om. Pues hay mucha gente que no lo hace porque le da vergüenza que suene mal su Om. Da igual, hazlo. Tienes que hacerlo. Eso es parte de la terapia. Tienes que hacer cosas que no haces bien y que sabes que no eres un muñequito perfecto de Walt Disney. No pasa nada, tienes que hacerlo. Eso es parte de tu terapia. Hacer cosas que te salen mal, cosas que no haces perfectas, y que los demás lo vean, y no pasa nada. Eso forma parte de tu personalidad y forma parte de tu lado bueno, porque todo tiene un lado oscuro y un lado blanco, como yin y yang, y el hecho de que seas de una manera implica que seas de otra. Pues a lo mejor eres una persona súper creativa y eso implica que eres una persona desordenada o que te cuesta enfocarte mucho. Pues no pasa nada. Eres una persona muy perfeccionista y eso es bueno, pero te tortura porque te impide hacer otras cosas. No pasa nada, es que son propiedades complementarias como los colores. Eso es la vida real. Y eso es parte del proceso. Parte de la curación también es esa aceptación de nuestro lado menos bueno. Parte de la aceptación es, la vida no es justa. Claro que es una pena que se muriese mi madre cuando yo tenía 18 años, pero yo asociaba realmente, mi mente asociaba eso, mi mente se victimizaba. ¿Por qué? Con todo lo que estudio, con lo bien que me porto, pero ¿cómo puede ser que ha pasado esto casi sin que me he dado cuenta? Pues porque no tiene nada que ver, porque hay mogollón de injusticias en el mundo y lo único que puedes hacer frente a eso, aparte de aceptarlo, es intentar ser una buena persona que aporte algo al mundo en el que estás, con espíritu de servicio, sin esperar nada a cambio y también en tu día a día. Tú no comas sano esperando adelgazar o esperando ser inmortal. Hazlo porque es lo honesto comer sano la mayor parte del tiempo. Igual que es totalmente comprensible que como ser humano que come por otros motivos que no son los nutricionales, que en un momento te apetezca comer algo pues simplemente porque está rico. Es normal, es que forma parte de la humanidad. Y depende de las personas, pues hay personas que disfrutan más de la gastronomía y hay personas que disfrutan más de la lectura. Está claro que cada persona tiene sus gustos, pero
hay que aceptarse, hay que entender la conducta humana en global. Y eso es algo que yo critico mucho y que no me gusta nada de las corrientes que son más tipo cetogénica, paleo, digamos, evolutivo, ancestral. Porque hay personas de dieta keto, sobre todo personas que vienen con un porcentaje de grasa elevado / obesidad, que son la dieta keto está genial porque puedo comer lo que me gusta y perder peso. Bueno, por lo menos los primeros kilos, que es lo que suelen conseguir, ¿no? Y siguen haciendo sus pastelitos y tal. Bueno, para mí estas personas también sería un ejemplo de afrontar mal su problema. Pero es normal que una persona que tenga un porcentaje de grasa elevado y mucha resistencia a la insulina, con una dieta muy baja en hidratos, va a notar, por lo menos al principio, muchísimos más resultados. Si aún encima le sumas a eso son personas que a lo mejor necesitan un estímulo inmediato para que su esfuerzo se sienta recompensado, porque no son tan capaces de pensar a medio y largo plazo, pues claro, como pierden muchos líquidos al principio, aunque estén bajando kilos de pura agua, a ellos les hace felices y siguen. Después ya suele haber ahí un muro que representa, tengo que empezar a mejorar mi composición corporal haciendo ejercicio, tengo que empezar a comer sin hacer pastelitos, pero bueno, a esas personas les compensa o no, pues cada uno decidirá. Pero no me refiero a ese tipo de personas, me refiero al tipo de personas que dicen, y esto lo he visto, yo nunca voy a decir qué persona lo ha dicho, porque es que realmente me importa un pito, no es relevante, pero personas que digan que comer arroz es como comer azúcar, que comer una fruta es igual que comerse una golosina y cosas así. No, o sea, vamos a matizar. Que una persona, después de comerse un plátano, que habría que verlo, le pueda subir la glucosa en sangre igual que tomándose una cucharada de azúcar, repito, que habría que verlo. Eso, cuando una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria se aferra a eso para decir, ¡ay, esta es la solución a mis problemas! No, cariño, eso es una disonancia cognitiva que estás haciendo para seguir justificando tu restricción, que es realmente tu problema. Porque, aunque eso te suba el azúcar en sangre, una persona sana, igual que le sube el azúcar, le baja. Y un plátano no es solo azúcar, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales. Yo soy la primera que digo que decir fruta, come fruta, es que nunca voy a decir come lo que sea. Igual que esta gente anda con el come tacos de mantequilla. Oye, me parece muy bien que haya que asumir que nos hemos equivocado con las grasas y que comer aceitunas y comer aguacate y la yema del huevo y el pescado azul están de puta madre. Pero ahora que una persona que se esté tomando un plato de arroz o un plátano sea como meterse un tiro de coca, me parece que ya nos estamos pasando con algún tipo de comparaciones. Y no por las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, porque lo siento, es lo que nos ha tocado y en eso sí que lo tengo claro. Cuando se hacen discursos desde movimientos body positive, HAES, en antidieta y no sé qué rollos, porque cada vez hay un nombre nuevo, porque no les convence y lo van matizando, body neutrality, body no sé cuántos, mira, para mí, ya os lo digo, el yoga tendrá 5.000 años de existencia, pero esa gente sabía mejor que muchos de los de ahora integrar diferentes variables. No podemos vivir en una burbuja. Y una de las cosas que tienen que aprender las personas que somos, como yo soy, muy sensibles, porque es así, yo soy una persona que, por ejemplo, nunca he tenido contención del llanto. O sea, a mí me apetece llorar en el medio de la calle y yo lloro. Y a veces pensando en mis tonterías. Pues, por ejemplo, pensando cuando no sabía si iba a poder irme con los gatitos o no, yo tenía esa sensación de abandono, de que si no era capaz de encontrar un piso al que me los pudiese leer los pues yo me pasaba el día llorando. Yo muchas veces he hecho yoga llorando todo, toda mi colchoneta llena de lágrimas, de la tristeza que me produce eso y de lo sensible que soy. Pero no pasa nada, con tu sensibilidad puedes afrontar la vida. Y va a haber gente que hable así, de forma como, pues eso, diciéndote, tomar arroz es como tomar azúcar. Vale, perfecto. Yo no quiero que a esa gente le prohíban hablar. ¿Para qué sirve la censura? Para nada. Pero tú tienes que conocerte y ser ese guerrero del conocimiento interior y decir, oye, que yo sé que ese tipo de comentarios me afectan, que tengo que aprender a poner esas frases en contexto. Y a veces es tan fácil como ver la persona que te lo está diciendo, porque yo sinceramente a veces veo a la gente que dice eso, que me da ganas de decirle, mira, ponte a entrenar un poco y deja de hablar del arroz y del azúcar porque es lo que necesitas. Y ya está, porque es que una cosa es que se haya recomendado siempre una pirámide alimentaria en el que en la base estaban el arroz y el pan,
que eso no estoy para nada de acuerdo. Y otra cosa es que ahora una persona, por tomarse una manzana o por tomarse un puñado de arroz en un plato, tipo plato de Harvard, o sea, un cuarto del plato, tampoco es mucho, que eso le parezca que es un problema de salud, que es que eso le va... ¿Pero qué problema de salud te va a generar eso? ¿Tú por la noche no puedes comer en una ensalada un aguacate, unas aceitunas? Pues ¿por qué no puedes acompañar tu calabacín y tu pechuga de pollo con un puñado de arroz o de quinoa? ¿Qué problema tiene eso? ¿Qué falta? ¿Qué más nutrientes necesitas? Para empezar, ¿por qué algo hay que comer? Que esto es lo que hay que aceptar. Y yo entiendo que una persona que no hace dietas no puede verlo. Pero cuando tú estás haciendo una dieta, oye, pues llega un punto que tú todos los micronutrientes los tienes cubiertos, pero necesitas energía, porque el cuerpo necesita energía para vivir, para todo. O sea, lo que os decía antes, de la rosa que está ahí en esa propia jaula que se ha creado. Oye, a mí me gusta estar delgada, pero me gustan mis uñas que son naturales, no son postizas, es mi tejido corporal, me gusta mi piel sana y brillante, me gusta mi pelo largo que no se rompe, y eso es porque como suficiente. Y cuando no comes suficiente, eso no pasa. Cuando no comes suficiente, no puedes hacer deporte, no puedes tener fuerza, no puedes desarrollar masa muscular, no tienes energía para vivir. Y esa energía viene de la comida. La puedes sacar de un aguacate, la puedes sacar de arroz. Para mí, lo ideal es que la saques de los dos. ¿Tengo algo en contra de las dietas bajas en hidratos? No, pero es que depende lo que es bajo en hidratos del total de lo que comas, en parte, y de tu ejercicio físico y de tu circunstancia. Sobre todo personas que han llegado a estar muy desnutridas, con un peso muy bajo, muchas veces van a necesitar comer muchísimo para sacar a su cuerpo de esa situación en la que están, pero muchísimo, muchísimo. Así que mejor, si no quieres llegar a ese punto y tener que comer como un culturista para dejar de pesar 40 kilos, lo mejor es que empieces a comer suficiente y sacar esas ideas de tu mente. Y si lo que tienes que hacer es dejar de seguir determinadas cuentas, mi consejo como nutricionista y como persona es mejor deja de seguir a Keto Pepita que dejar de tomar arroz en tu plato y de pensar que eso es como comer puñados de azúcar. Eso sería lo más recomendable. Porque es que a veces ves a Keto Pepita y da vergüenza ajena. Lo que pasa que desde el punto de vista de una persona vulnerable, que lo que está buscando es a alguien que refuerce lo que quiere hacer, pues no se da cuenta. Y además lo que es adecuado para una persona no es adecuado para otra. Por ejemplo, en el caso de dieta cetogénica, yo el año pasado, cuando estuve haciendo dieta muy muy baja en hidratos, en el confinamiento, estábamos todo el día encerrados en casa. Teníamos la actividad física que representaba movernos en casa o entrenar en casa. Pues para mí era un momento ideal para hacer ese tipo de dieta, porque es que realmente, obviamente, necesitabas menos energía para vivir porque tampoco te podías mover mucho. Pero yo la hice durante un tiempo y ya está, porque llega un momento que realmente... ahora a lo mejor me podrían poner delante, que no sé si me interesaría esa situación porque realmente estos temas no me interesan demasiado. ¿Por qué? Porque creo que la salud es más que eso y porque creo que la vida es más que la búsqueda de la salud. Que la vida es vivir, no es son las 8, me tengo que exponer al sol, ahora tengo que hacer un HIIT, ahora una ducha de agua fría, ahora no sé qué. Un poco más de inteligencia intuitiva fluye con la vida, que no hay que tener aquí un planning de voy a ser saludable hoy. Yo creo que hoy en día, pues oye, con tener una serie de hábitos que ya cuesta bastante sanos es suficiente. Más que nada porque es que esa gente coge lo que le sale de sus huevos y lo que no lo suelta. Está claro que al evolucionar, pues como sociedad no vamos a vivir como cuando vivíamos en taparrabos, pero es que también hemos ganado muchas cosas. Y seguro que en lo que nos importa, bien que lo seguís haciendo. Seguro que si queréis ver una serie de televisión, la estáis viendo hasta las 11 de la noche. Seguro que si dormís poco porque estáis rayadas por la comida, os da igual. En cambio, tomar un puñado de arroz, eso es lo que más problema hay. ¿Entendéis? O sea, hay como una distorsión de lo que es la realidad. Y que hay personas que también lo tenéis que tener en cuenta, ¿qué es lo que quieren vender? Lo que quieren vender, aunque sea un servicio, es venderte hoy la dieta cetogénica y mañana haz un ciclado de hidratos en tu dieta cetogénica porque eso es lo ideal. Y pasado pues se ha visto que si le añades esto es todavía mejor. Y entonces cuando una persona no es capaz de afrontar su realidad en su contexto, empieza a buscar antídotos a lo que le pasa.
Y muchas veces la solución está dentro de uno mismo, no está buscando tanto fuera. Que yo entiendo que una persona, pues chico, que tenga un cáncer en el cerebro, por ejemplo, que ya tiene que paralizar su vida por esa situación, pues diga yo lo que sea por curarme. Pero una persona sana, una persona que su problema es que no vive su vida, que vive pensando en la comida, tiene que hacer otras cosas. Y habría que ver en esos casos concretos si ese estilo de vida compensa o no. Y voy a poner un ejemplo. Pues poner el ejemplo, imaginaos, de una influencer tipo fitness. Es que esa persona vive de eso, es su trabajo. Entonces es normal que tenga mucha facilidad y mucho tiempo para dedicarle a eso. Y aún así a veces no me parece ni saludable. Y os voy a poner un ejemplo con mi persona. Yo, como nutricionista, entiendo que tengo que saber más de la mayor parte de las cosas relacionadas con nutrición que mis pacientes. Digo la mayor parte de las cosas, pues porque habrá casos que no pueda entender, porque hoy en día la nutrición ya ha avanzado mucho, está muy especializada y hay expertos en lipedema, expertos en microbiota, expertos en disbiosis, expertos en muchas cosas, ¿no? En patología renal y tal. Y una persona no puede saberlo todo. Pero, ¿vosotros creéis que yo sería una persona más sana si en vez de tener vida social, no me refiero a estar todo el día por ahí, me refiero a tener algo de vida social, me quedase en mi casa leyendo estudios y no tuviese nada de vida social, si en vez de dormir un mínimo de 7 horas al día estuviese leyendo estudios científicos, sería una persona mejor, tendría fuerza para inspirar salud a otras personas, para inspirar vivir? Pues yo creo que no. Igual que vosotros haréis con vuestro trabajo. Os puede gustar y ser responsables y hacerlo bien, pero necesitáis dormir, necesitáis tener vida social. Somos seres sociales, necesitamos la sociedad, necesitamos la interacción social. Esta misma semana compartí en un tuit cómo aumenta la posibilidad de padecer un ictus, un infarto y no sé qué cosas más, el hecho de sentirse solo. Y muchas personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria se sienten solos. Y vamos a hablar de la cruda realidad. Es que es normal que haya personas que no quieran aguantar a alguien que tenga un trastorno de la conducta alimentaria, porque es algo difícil de soportar, porque cada vez que se come fuera es un santo problema, porque cada vez que se va a hacer algo relacionado con comida es una mala cara, es unos nervios, porque cada vez esa persona se va haciendo más inútil, porque no puede comprar su comida, porque se tiene que cerrar la puerta de la cocina para que no entre. O sea, es como volver a ser un niño de 2 años. Y cuando tienes 30 años y te apetece ir a pasar un fin de semana fuera y disfrutar después de estar toda la puta semana trabajando, no quieres estar con un niño de 2 años, quieres estar con una persona que quiere disfrutar de la vida como tú. Y vale, a lo mejor yo me tomo una copa de vino y tú te tomas un agua con gas, me parece perfecto. Y a lo mejor yo hago yoga y tú te vas a correr, me parece perfecto. Pero todos, en la sociedad en la que vivimos, dentro de cada uno sus matices, entiende disfrutar la vida de una forma, porque no vivimos en taparrabos en el Paleolítico, vivimos en el 2021. Y una persona que empieza teniendo un trastorno de la conducta alimentaria acaba invadiendo todo. Por supuesto que afecta muchísimo al estado anímico. Entonces, esto lo digo porque realmente esto acaba siendo un problema en todos los aspectos. O sea, una persona después de darse un atracón no es funcional. Una persona que se tiene que estar escondiendo, ya para empezar, una persona que se siente mal consigo misma no puede interaccionar bien con los demás. Porque el primer paso es estar bien con uno mismo. Entonces, bueno, son temas muy complejos que habría que irlos debatiendo, pero que hay que mirarlos cada uno desde su contexto. Cada uno tiene su personalidad, sus vivencias, su contexto social, etc. Lo que haga Pericos Palotes en Internet da lo mismo. Primero, porque es lo que esa persona te quiere mostrar. Segundo, porque es lo que tú quieres ver. Yo ayer, sin ir más lejos, puse una foto de un hummus de remolacha con unos espaguetis de calabacín que tenía por encima como unos frutos secos y levadura de cerveza. Yo puse así el plato, que era un plato para compartir, porque me parecía que quedaban bonitos los colores. A ver, que nutricionalmente no es que esté mal, pero no era mi cena eso. Y ya hubo preguntas de, ¿eso es tu cena? ¿No falta proteína? Esa persona ve mis platos intentando que le solucione la papeleta. Mira, si quieres aprender a hacer una cena, vete a un nutricionista que te inspire confianza. Yo o quien sea. Pero yo no he dicho en ningún momento mi cena. Estoy hablando del hummus de remolacha. No estoy hablando de mi cena. Porque a ti mi cena te da igual. Como si me ceno 4 donuts. Es mi problema. Lo que a ti te interesa es el conocimiento, que es lo que puedes aplicar en tu vida si te interesa. No lo que yo hago o dejo de hacer. Ya sea para aprobarlo o para juzgarme. Lo que digo, una persona proyecta lo que se piensa, sus necesidades, sus comeduras de olla en los demás. Bueno, me quedé un poco perdida en el tema de mis atracones. Mis atracones fueron
muy brutales al principio, o sea, muy brutales que me impedían tener una vida normal, porque a lo mejor pues yo estaba 3 o 4 días dándome atracones, tirada en la cama y sintiéndome pues eso, súper hinchada, y cuando digo hinchada, de verdad es hinchada, es decir, no es gorda de grasa, es hinchada, de que estás como en un proceso inflamatorio total, incluso que la piel te duele, de sentir que está como distendida, ¿no? De hecho, es que yo en esos días ni me duchaba, del asco que me daba y de que no me apetecía tocarme estando tan inflamada, ¿no? Bueno, entonces, en esos años, ¿yo cómo me daba atracones? Pues porque por la muerte de mi madre a mí me dieron una pensión muy pequeñita, 100 euros o así. Y yo me gastaba ese dinero, o si me daba dinero mi abuela me lo gastaba en eso. Después en mi casa si veía que mi padre tenía un paquete de espaguetis, pues me lo cocía y me lo tomaba con aceite y con sal a pelo. En fin, que yo me las apañaba para darme atracones. Por supuesto que después le mentía a mi padre, que decía que no, que yo no había cogido eso. Ya os digo, es una persona muy disfuncional. Y cuando veis a alguien hiper mega delgado, que esto es otra, que es lo que yo digo, de tener un poco esta mentalidad de niño pequeño, que ya sé que hay gente, o sea, ya sé que es lo obvio, que yo muchas veces también he pecado de decir eso. Yo ya sé que una modelo hace un sacrificio para estar así, ya lo sé. Lo que pasa que es que seguimos teniendo una idea muy poco realista. Es decir, hoy en día, me pasaba el otro día viendo la tele, que salió una chica, o sea, había 2 chicas en pantalla, y dijeron, esa chica está gorda. Y yo dije, no, esa chica está normal, la que está detrás está muy delgada. Y me decía, no, está normal, no, está muy delgada. Estoy seguro de que si le saco el índice de masa corporal, que ya sé que tiene limitaciones, pero para poner este ejemplo me parece más didáctico, si un índice de masa corporal sano, con todas las limitaciones de eso, pero entendedme por favor lo que voy a decir, va de 18,5 a 24,9. No me puedes decir que normal es 18,5. 18,5 es muy delgado. ¿Que te gusta esa estética? Pues perfecto. Pero asume que es 18,5, tío. Que no me estás diciendo que es 23 lo que te gusta. Lo que te gusta es el límite inferior. Y eso, o tienes una genética muy ectomorfa, o te va a causar un esfuerzo, que hay momentos de tu vida en los que posiblemente no te va a compensar. Y que para mucha gente es inalcanzable 18,5 si no va de la mano de una salud física y mental. Eso hay que decirlo así. Y toda esa gente que sale tan feliz en la revista Hola y en la tele y todo eso, me parece cojonudo, que están en su pleno derecho y que a mí no me tienen que contar lo que hacen para estar aquí así ni a nadie. Pero muchas veces se da a entender, ay, es que es comer sano. No, perdona, no es comer sano. Primero, tienes un mogollón de retoques físicos que no dices. ¿Vale? Segundo, puedes vivir para tu cuerpo. Te ponen el traje que te queda bien. Tienes entrenador personal. Cuando tienes un mal día, por tu estatus económico, te vas a gastar 5.000 pavos en bolsos y una persona normal no puede hacer eso. Una persona normal, pues como mucho se puede tomar un croissant y un café con leche o una caña y hablar con un amigo. Cada uno tiene sus recursos y hay que irlo viendo. De hecho, todos hemos visto, en el caso de tanto hombres como mujeres, pues cómo en un principio empezaron en la tele y cómo fueron cambiando con el tiempo, con sus operaciones, con sus dietas y tal. Y alguna gente me ha dicho en comentarios, tanto en YouTube como privados, a mí me gusta más cuando eres más radical. Me importa un pito. Porque a mí lo que me importa es la salud de la gente, no quedar bien con nadie. Y ya he visto demasiados casos de personas que ya digo que aunque sean adultas, se creen que eso es una posibilidad. Y lo siento, pero no. Creer que un cuerpo es alcanzable para todos es como creer que si tú te pones mañana a jugar al tenis vas a ser como Rafa Nadal. Lo siento, pero no. Y aún así, que ya lo digo, a mí me gusta esa estética corporal. Yo muchas veces he visto vídeos en YouTube de chicas que son modelos y que, pues el modelo de Victoria's Secret y te enseño mi entrenamiento. Y es gente de verdad que está bajo mínimos. Que ese entrenamiento es el que hace una persona que no tiene energía para vivir, que no pueden hacer ni una flexión completa. Es gente que no puede tener masa muscular porque si no, no le queda bien ese traje. Y me parece perfecto que te guste eso. Pero entonces asume las consecuencias. Asume tu no regla, asume tus vómitos, asume tu alopecia, asume tus no ganas de vivir. Y si eso te compensa, pues adelante. Tus atraconcillos, pues adelante. Pero no dejes que esa creencia que tienes en tu mente de que el 18,5 de IMC es posible para todos con salud, sea lo que te limite.
Igual que no dejes que te limite, que te hayan dicho que tu TCA es para siempre. Porque tus creencias, al final, tus pensamientos, van a determinar cómo te sientes, cómo afrontas las cosas y cómo actúas. Bueno, para mí, creo que llegó un momento en que yo ya llegué a estar harta de mi mierda, por decirlo de alguna manera, que creo que es algo que le pasa a muchas personas que tienen un TCA, que lo sufren, que dicen, mira, ya no puedo más. O sea, ya esto, de estar viviendo atracón, sin tener amigos, sin tener pareja, escondiéndome de mi familia, que no puede ser. Y yo tuve la gran suerte de que mi abuela me estimuló mucho para estudiar el FP de dietética. Pero mucho, hasta el punto de que mi abuela, siendo una persona ya muy mayor, fue al instituto en el que se estudiaba en mi ciudad formación profesional y me dio los papeles, venga, regístrate. Pues bueno, en la vida nunca se sabe por lo que pasan las cosas. Gracias a que tenía muy buenas notas en bachillerato, entré la primera en una formación profesional que tenía muchísima demanda y muy pocas plazas. La saqué muy fácil, ya os digo, o sea, la FP de dietética me parece súper fácil, desactualizada, lo que tú quieras. Pero bueno, por lo menos estudias durante 2 años para tener un título, igual que haces con las otras profesiones. ¿Que nutrición está desactualizada? ¿Que en la carrera te enseñan a cortar calorías? Sí, entre otras cosas, te enseñan eso. Supongo que un ingeniero, por lo menos los que yo conozco, tampoco salen de la carrera sabiendo construir puentes y rascacielos. Todo el mundo cuando sale de su carrera se tiene que seguir formando y aprender a trabajar trabajando. Con lo cual, pues bueno, estará desactualizado en algunos aspectos, pero en otros no. Y por lo menos a mí me han enseñado a buscar evidencia científica desde primero de carrera. Si no lo haces es porque no quieres. Pero enseñar, te enseñan. Exigir, te exigen que lo que digas lo justifiques con un estudio científico. Y que haya gente que decide no hacerlo, pues muy bien. También es que para algunas cosas de reflexionar tampoco hace falta buscar un estudio científico para dar tu opinión sobre algo o para el conocimiento transversal de hilar algunos conceptos, ¿no? Pero bueno, que por ejemplo, cuando dicen estos trastornos de la conducta alimentaria no se curan, yo creo que sería más acertado decir, pues hay un porcentaje alto de recaídas. Pues vale. O la anorexia es la enfermedad mental que más muertes causa. Pues vale. Pero eso no sirve para decir no se curan. O la obesidad no se cura. Anda que no conozco yo personas que han padecido obesidad y a día de hoy tienen una conducta alimentaria y una responsabilidad hacia su salud mejor que muchos que han estado delgados toda su vida. Entonces, a ver, habrá que matizar un poco las frases que decimos. Pero cuando yo empecé, pues eso, a hacer la formación profesional, que ahí aún me daba algún atraconcillo, pero claro, ya os digo, ya me daba tanta vergüenza ajena que yo iba a clase. Y ahí ya fue como estar vergüenza ajena máxima. ¿En qué sentido? Pues que yo tenía que estar en clase con niños de 18 años y ya era como una situación tan avergonzante, ya había huido tantas veces de mi propia existencia. Por ejemplo, mucha gente me decía, ¿por qué no acabas de estudiar fisioterapia? ¿No? Porque yo estudié 2 años de fisioterapia. Pues porque me daba vergüenza, porque es que yo lo asociaba tanto a los atracones que había tenido ahí que es que no quería tener nada que ver con eso. Quería empezar de cero, por decirlo de alguna manera. Y estudié FP, bastante bien, creo que ahí maduré mucho como persona, pues aprendiendo a tener relaciones sociales, aprendiendo a que las cosas no sean perfectas, aprendiendo a no poder presentarme un examen porque no me había dado tiempo a estudiar, es decir, madurando en general como persona. Y los atracones pues ya poco a poco se fueron extinguiendo más, cada vez menos frecuentes, cada vez con menos cantidad de comida, etc. Después creo que transicioné a una época en la que, ya os lo digo, no tenía una relación con la comida maravillosa, pero era más normal. Pues, por ejemplo, comer mucho en Navidades. Yo ahora considero que en Navidades hay mucha gente que se da atracones, pero atracones socialmente aceptados, por decirlo de algún modo. Entonces, pues eso, llegó un punto en el que, como le digo muchas veces a mis clientes, no es que yo pudiese resistirme a las ganas de darme un atracón, sino que no me apetecían los atracones. Pues tenía un mal día, estaba triste o estaba agobiada, pues me comía mi agobio, pero no me comía 1 kilo de pasteles, me aguantaba y punto. Por eso la resiliencia, que es una de las cosas que tengo pensadas para hacer en el contenido de Patreon, hacer, por ejemplo, pues como el chamanismo ilustrado, pero solo sobre resiliencia. Porque esto es muy importante. O sea, hay muchas personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria que dicen, es que yo quiero no canalizarlo todo con la comida. Es que tú tienes que aprender a dejar tu espacio en tu vida para la tristeza, para el malestar, porque no eres la bella y la bestia. Eres una persona normal que tiene momentos malos como todo el mundo
Y no eres perfecta, no eres un ser de luz. Hay veces que tienes que estar un día en la mierda y punto. Y aceptar esa situación. Y aceptar esa situación para la gente normal pues implica automedicarse a veces. Por eso hay gente que tiene un día de mierda, llama a un amigo y se va a tomar unas cañas con unas patatas fritas. Que sí, que no es sano. Pero quedarte en tu casa dándote atracones y vomitando tampoco es sano. Aunque después cuando vas por la calle con tu talla 34 la gente te vaya ahí haciendo la ola porque no sabe lo que hay detrás. Que ojo, que habrá gente, como es mi caso, que uso esa talla de pantalón porque tengo una constitución pequeña, que no tengo que no comer para estar así. Pero es que hay gente que sí tiene que hacerlo y repito que lo hace. Y después que hay personas que se han pasado muchos años desnutridas, tienen muchos más problemas de lo que os imagináis. Y yo entiendo que muchas veces la gente, cuando habla de esto, es desde el desconocimiento, no entiende los problemas que hay detrás de ahí. Pero igual, y en eso les doy toda la razón a la gente que habla desde la perspectiva del HES y del Body Positive, a las personas con sobrepeso o obesidad se les machaca constantemente que si tu salud, que si tu resistencia a la insulina, que si tu tal... Mira, estoy totalmente de acuerdo, pero no sabéis lo que hay detrás de una persona que está en un bajo peso. ¿Y qué es un bajo peso? Para mí, pues un peso que para mantenerlo está perjudicando tu propia existencia y tu propia salud física y mental. Eso es un bajo peso. Es un peso que tú para mantenerlo tienes que estar vomitando, tienes que estar rompiéndosete las uñas constantemente, cayéndosete el pelo, que no puedes ir a comer a ningún sitio porque te da miedo. Pues eso es un bajo peso para ti, porque ha implicado ser disfuncional en otros aspectos de tu vida. Tus conductas no son adaptativas, son adaptativas para vivir tú sola encerrada en tu casa. Y repito, que la soledad también es algo de lo más asociado a enfermedades que hay. La cuestión es que, y ya os lo digo, mucho más común de lo que pensáis, muchísimo. Lo que pasa que no lo conocéis y no se cuenta. Pero claro, para mantener ese ritmo de mi dieta perfecta, de comer en el momento perfecto, de los nutrientes óptimos, de tal, pues al final, claro, te tienes que bajar un poco de la vida o tienes unas circunstancias vitales muy concretas que no todo el mundo tenemos, ¿no? Y con otras cosas lo vemos claro, pero en cambio con el tema de comida pensamos que todos podemos eso. Entonces, ya os digo, no hubo mucha época que pues mis atracones eran esos atracones socialmente aceptados, pero por lo demás lo que podía tener era como mucho impulsos con determinados alimentos. Pues por ejemplo que si yo hacía un bizcocho en mi casa me apetecía comérmelo entero. Y ahora voy al tema de las recetas, porque muchos habréis visto a lo mejor, ¿no? Pues que en mis redes sociales, por ejemplo, pues ayer puse la receta de hummus y tal, y yo digo, bueno, vamos a ver, que es aquí donde se ve que hay mucha gente que es o negro o blanco. Yo no he puesto una receta de hummus con garbanzos, aceite, tahín en cantidades industriales y unos nachitos caseros. No, yo no he puesto eso. Yo he puesto unos tallarines de calabacín con un hummus que solo lleva garbanzos, remolacha, una cucharada de tahín para 400 gramos de garbanzos y casi 200 de remolacha y el zumo de un limón. Hay una diferencia. Yo he pensado lo que voy a hacer y en la palatabilidad de ese alimento y, por supuesto, en su composición nutricional, se nota la diferencia. Y eso me parece nutricionalmente muchísimo mejor. ¿Eso quiere decir que todo el mundo se tiene que hacer hummus porque a mí me parece, o que todo el mundo se tiene que hacer pan casero si a mí mañana me apetece hacer pan casero? No. Lo que digo es que hay mucha gente que no es que no se coma el pan casero o no se coma el hummus porque no le gusta o porque no tiene tiempo. No se lo come porque se los ponen delante y se lo revientan. Y a mí eso sí que me parece problemático. Una cosa es que algo sea hiperpalatable, como un donuts, que considero que lo normal es, o lo que deberíamos aspirar es asumir lo que es ese tipo de alimentos y no desearlos en el porcentaje del tiempo más elevado posible. Que si una persona un día se quiere comer un donut porque le apetece, pues bien, yo no lo haría, pero respeto que haya personas en que disfruten mucho la comida y lo hagan porque les apetece. Y voy a poner un ejemplo distinto. La comida es un reforzador primario asociado a la supervivencia. El sexo también es algo reforzador primario asociado a nuestra supervivencia como especie. En el sexo, alguien vería normal si yo estuviese haciendo vídeos diciendo que solo podemos tener relaciones sexuales en la postura del misionero y con el fin de reproducirnos. Pues hay gente que con la nutrición es exactamente igual.
Por eso digo que no tiene sentido. Hacemos muchas cosas sin un fin de supervivencia de la especie. Y eso, en cierto modo, pues es lo que diferencia a un ser humano de un animal salvaje, que hace cosas que no son para su supervivencia, porque le da significado a lo que hace. Pues bueno, en ese sentido, creo que con nuestra inteligencia y con nuestros lóbulos frontales podemos buscar una receta de hummus que cumpla alguna función. Por ejemplo, pues a mí eso me ayuda a comer remolacha, que es una hortaliza que tiene unas propiedades nutricionales interesantes y que yo como bastante poco, porque no es la que más me gusta o la que estoy más acostumbrada a tomar. Y por supuesto que sí, que creo que es mucho mejor una persona que varía dentro de los alimentos sanos a que una persona que solo come una cosa. Y por supuesto que considero que es mejor poder tener un hummus y que te dure 4 días que no poderlo tener en casa porque te da miedo. Y está claro que hay momentos en tu vida cuando tienes un trastorno de conducta alimentaria que no puedes hacer. Igual que hay gente que tiene ansiedad y, o tiene agorafobia o lo que sea y vive encerrado en su casa. Pero ¿vosotros creéis que eso es deseable? Porque hay gente que genera una idea romántica de eso, de tener una alimentación aséptica para protegerse de sus atracones. Y no es quiero ser una persona normal que... No, es, mira, descubre la versión de ti mismo que te haga feliz. Que si la versión de ti mismo que te hace feliz es ver la tele comiendo cogollos de lechuga, pues oye, facilísimo. Lo que yo digo es que si tú quieres un cambio, tienes que estar dispuesto a hacer algo. Y en el tema de las recetas, ya os digo, es que no me parece lógico que una persona, o que veamos normal que una persona no pueda tener un trozo de pan delante porque se lo revienta. Y aparte, que por mi experiencia profesional, yo os digo que no es el pan, que eso acaba siendo no poder tener fruta en casa, no poder tener frutos secos en casa, no poder tener un yogur en casa, no poder tener bebida vegetal en casa. Y entonces acabamos comiendo carne, pescado, verdura, hortalizas, imposible llegar a la suficiente energía que necesita una persona para a largo plazo mantenerse así. Los 3 primeros meses está genial, se ve más delgada, me siento de maravilla y después ya empiezan todos los problemas relacionados con comer insuficiente, una desnutrición energética, un exceso proteico, no hay energía en esa alimentación. Y no la acepta esa persona porque cada vez que se oponen delante se da un atracón, fruto de su desnutrición y de haber ya puesto esos alimentos en un pedestal como si te pudiesen controlar. Mira, yo antes compartía piso con una persona que comía, entre comillas, normal, tenía mogollón de alimentos ultraprocesados en casa, me he dado atracones, como veis, disfuncionales, que me han llevado a dejar mis carreras, a paralizar mi vida y no he comido nada. Y si vosotros queréis llegar a ese punto de que podéis tener en vuestra casa o podéis tener una vida normal, de pasar por delante de una pastelería y un súper y no comer si no queréis comer o no comprar si no queréis comprar, la creencia esa de que son los alimentos lo que os dominan es errónea y la tenéis que eliminar. Igual que aceptamos que el alcohol es potencialmente adictivo y no nos emborrachamos constantemente. Yo tengo una botella de vino en esta casa y no la bebo. Si no puedo tener una botella de vino en casa porque me la reviento y en vez de trabajar estoy bebiendo alcohol o me levanto al día siguiente con resaca por haber bebido alcohol, tengo un problema y la que tengo que cambiar soy yo. No prohibir el alcohol en el mundo. Pues con la comida es igual. ¿Que tú no quieres comer esos alimentos porque no crees que no son sanos? Pues me parece perfecto. ¿Que no te convence tomar un mousse de remolacha, que para ti es más nutritivo comer remolacha en ensalada? Perfecto. Pero ya os digo que eso casi siempre va asociado a personas que tienen problemas de desnutrición y de conductas compulsivas con la comida. Una persona, entre comillas, normal, si aparte de nutrirse sin hacerse daño puede disfrutar de la comida, pues mejor. También es cierto que otra de las tendencias de moda es todo el tema del estoicismo. Y es lo que digo, en su justa medida. Oye, estoicismo sí, pero ¿qué será mañana? ¿Que me tengo que dar unos latigazos antes de meterme en cama? Después de ya estar superando las dificultades del día a día, ¿no? O sea, no sé, es que el sufrimiento por sufrimiento me parece absurdo. No acabamos de hablar que en la vida hay muchos momentos de sufrimiento que son inevitables. ¿No llega con eso? No hay un punto medio entre decir no soy una persona caprichosa y que necesita que todo sea al instante, con ser una persona que de vez en cuando puede disfrutar de la vida, porque estamos llegando a un punto en el que solo se puede disfrutar de la vida como unos quieren y lo demás está mal visto. Y aparte con una visión muy cerrada de las cosas. Y ya os digo que dentro de las corrientes de nutrición, si yo junto todas, me puede salir
que mejor me dedico a hacer la fotosíntesis y no como. Porque hay gente que cree que la carne, cáncer. Otros, el arroz, azúcar. Otros, la verdura, antinutrientes. Otros, lácteos, cáncer también. Al final, ¿qué como? Porque si junto todas las versiones no puedo comer nada. Pues ¿qué hago? Pues mira, dentro de lo que considero sano, como un poco de todo. Un día tomo soja, un día tomo huevos, un día tomo carne, un día tomo garbanzos. Y mira, sí tengo un poco de todo. Un poco de antinutrientes, un poco de cáncer, así pues un poco de todo, pero no mucho de nada. Y es que el que te dice que los lácteos están asociados al cáncer, por ejemplo, come legumbres. Y el que te dice que los lácteos, superalimento y me como mantequilla a bocados, te dice que comer garbanzo es como descomer, porque te quita los nutrientes que ya tienes en tu organismo, poco menos. Entonces, claro, estamos llegando a un punto, chico, que es que sinceramente normal que la gente acabe desquiciada. Pero ya os digo, ¿qué prototipo de persona hay? Pues el prototipo de persona aventurera que tiene ganas de vivir, de experimentar la vida, dice, no es lo más sano del mundo, me da igual. Mira, a mí me sientan bien los yogures, yo los voy a tomar, los compraré de buena calidad y punto. ¿Echar eritritol a mi bizcocho no es lo más sano que hay? Pues perfecto, pero yo me quiero tomar un dulce de vez en cuando y la vida también es disfrutar, no solo nutrirse. La gente que tenga esa personalidad no se va a rayar, va a ir más o menos pues coste-beneficios tomando decisiones. Pero hay otras personas que se van a rayar con todo porque al final lo que va a pasar es que con esas rayadas justifican comer menos y justifican seguir viviendo en ese bucle en su mente. Entonces, por ejemplo, ¿considero que el alimento sea un pan saludable? ¿Considero que el pan sea un alimento saludable y nutritivo? No. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre que he hecho ese discurso lo he hecho desde la perspectiva de que en la nutrición tradicional la base de la pirámide era el pan. Entonces, para mí una cosa es que yo te diga que si una persona desayuna pan, a media mañana se toma un montadito, acompaña con pan su comida y se cena un sándwich, que me parece excesivo, y creo que no es que me lo parezca, es que es obvio que ese alimento está representando una gran parte de ingesta de calorías de esa persona, y si es un pan del súper, de fermentación rápida. Y otra cosa es que una persona se haga en su casa un pan de trigo sarraceno, por ejemplo, que ya es un pseudocereal, sin gluten, con bastantes nutrientes interesantes, y que no se desayuna a pelo, que se desayune, por ejemplo, con un poco de jamón ibérico por encima y tomate y se lo tome con su café de desayuno. Es que no es lo mismo, y que el resto del día no vuelva a tomar pan. No es lo mismo. Me parece obvio. Pues hay gente que esto no lo ve. Y que al final es lo que digo, que acaba haciendo razonamientos con la intención de no comer nada durante el día. Porque entre lo que a todos no nos gusta, que todo el mundo tenemos alimentos que no nos gustan, los que le he pillado manía porque me cojo compulsión con ellos, y los que ya creo que son malos porque lo he leído en redes sociales con el gurú de turno, pues solo me queda no comer. Inmolarme es que no puedo hacer otra cosa. Entonces, en ese sentido, ya os lo digo, da mucha pena que algo como es la alimentación saludable se haya convertido en tan problemático. Y muchas veces, mirad a los que os hablan de nutrición saludable, ¿os creéis que comen como dicen? ¿De dónde sacan su grasa? ¿De generación espontánea? De verdad os lo digo, porque es que no puede ser que una persona, o sí, si ya se ha jodido el metabolismo, pero es que eso tampoco sería envidiable, que una persona que supuestamente come tan poco tenga ese volumen corporal. Es que es imposible. Es que es lo que se dice siempre. Y mirad que estoy totalmente de acuerdo en el que ejemplos como el del campo de concentración o ir a supervivientes no se deberían de poner. Pero no me puedes vender la moto de que te pasas la mitad de la semana ayunando y que parezca que acabas de salir de estar haciendo campeonatos de a ver quién come hamburguesas más rápido. No, es que eso es incoherente. Entonces, ni me creo lo que mucha gente me quiere transmitir. Y creo que hay que hacer los razonamientos completos, que es lo que digo, lo que decía yo antes, que todo tiene su contexto y fuera de contexto las cosas no tienen ningún valor y que ya estamos llegando a un punto, es eso, por ejemplo, que una madre le quiera dar a su hijo una alimentación low carb, a mí me parece bien, si lo que come ese niño en grasa, que es la fuente de energía que le queda, es suficiente para su desarrollo físico y cognitivo. Pero es que muchas veces
Y ya lo digo, repito que las personas que no hacen dietas no lo entiendan. Muchas veces es imposible, porque lo que vas a tener que hacer es comerte una cantidad de aceite, una cantidad de aguacate, una cantidad de aceitunas, que te va a acabar dando asco esos alimentos, porque la energía de algún sitio la necesitas sacar. Y yo pues lo que digo, por ejemplo, para apretar, para perder un poco de grasa, una dieta cetogénica, pues me parece genial. Pero que cuando ya necesito comer un poco más porque quiero mantenerme o incluso quiero ganar un poco más de masa muscular y necesito energía para entrenar de otra manera, que yo voy a estar más sana si me bebo chorros de MCT que si me tomo un porridge con avena y un plátano, pues sinceramente no lo creo. Es que no lo creo para nada. Ni lo veo que tenga sentido. Me como chupitos de C8. Tanto defender lo ancestral y me tomo chupitos de C8. ¿Eso qué es? Los seres humanos comen alimentos, no comen ácidos grasos aislados. Y los seres humanos tienen una vida compleja que necesitan con todas esas variables. Necesitan el movimiento, necesitan la vida social, necesitan conexión con la naturaleza, necesitan su lado espiritual, necesitan tener propósitos en la vida, necesitan hedonismo y todo eso es importante y con la alimentación también se puede hacer. Y yo no digo, es que para ser una persona normal tienes que ser capaz de tomarte una napolitana ultraprocesada. Por supuesto que no. O sea, yo siempre he dicho, yo no podría trabajar en un centro para trastornos de la conducta alimentaria porque yo no le puedo obligar a una persona a que se coma una napolitana de chocolate o un ultraprocesado, yo no. Y no voy a entrar en el debate si es necesario o no, porque es un tema que no conozco. Yo no sé si es necesario o no, pero sé que no podría obligar a otra persona a hacer algo que yo no quiero hacer y que no le haría a mi cuerpo. Ahora, es cierto que, pues lo que os he dicho otras veces, que yo cuando me bebo una copa de vino sé que no es nutritivo y me lo como porque me apetece. Hago cosas relacionadas con mi alimentación por hedonismo, nada más. Y a veces lo que pasa, así un poco en resumen, es que cuando una persona tiene todo tan centradito en la alimentación, el resto de su vida es un cero a la izquierda. Es así, porque es imposible. A mí a veces me sorprende, incluso en las redes sociales, que supongo que es otro de los problemas que tengamos, ¿no?, como sociedad, ¿cómo la gente le puede dedicar tanto tiempo? Gente que tiene su trabajo de soy ingeniero aeroespacial, por decir algo que me voy a inventar, y todo el día hablando de alimentación. Pero esa gente tiene tiempo para no sé, para desarrollarse como ser humano, más allá de hacer recetas fitness o de hablar de la energía del sol y tal. Entiendo que una persona que es su trabajo y que utilizamos también las redes sociales pues para divulgar o lo que sea, bien, pero como que ya se nota que ahí hay un vacío, ¿no? De hecho, en la pirámide alimentaria, antes lo de la copa de vino estaba puesto en una familia que comían juntos. Ahora no hay eso. Entonces, claro, me parece a largo plazo también problemático el hecho de no poder compartir nada. Que ya os lo digo, o sea, es que yo soy una persona que ya estoy en el extremo. O sea, soy una persona que me invitan a una comida familiar y que me preguntan qué quiero comer, porque saben que no me voy a adaptar a esa paella o a esos macarrones o a esas croquetas, porque qué ricas están las croquetas de abuela. Y sé que todo el mundo lo hace. Yo soy la primera que no me voy a adaptar. Pero si yo ya soy consciente que estoy en un extremo, lo que no puedo hacer es justificar más extremos que ese y decir, no, sí, es normal que no tengas relaciones con nadie de tu familia y eso te va a hacer bien. Y es normal que tengas que tener tu cocina cerrada con llave y es normal que no puedas ir con dinero por la calle. No, pues tendrás que asumir que no son esos alimentos solo el problema. Hay alimentos como los ultraprocesados que son potencialmente adictivos, pero es que también hay alcohol y otras drogas que yo no sé cómo, pero supongo que si investigo un poco me podría comprar. Entonces, tú eres el que tienes que ser capaz de controlar eso un mínimo, que me parece muy bien las normas que se hacen de regular la publicidad y todo esto, para niños sobre todo, pero es eso, que las personas a veces con trastornos de la conducta alimentaria acaban siendo como niños, porque son totalmente dependientes de adultos para alimentarse. Y mirad qué paradójico que te guste tanto la nutrición, que al final tengas que comer lo que te obliga a otro, que le importa la nutrición, un pito, porque tú no eres capaz de hacerte responsable de tu propio ser. Entonces, hay que abrir un poco la mente, no darle tanta importancia a las cosas.
que ese alimento tiene poder porque tú le has dado ese poder, no porque lo tenga por sí mismo. Ojo, que hay momentos. Yo hay momentos en mi vida que no he podido tener crema de anacardo en casa porque me lo reventaba a cucharadas. O hasta que ya estaba medio inconsciente y no podía comer más. Perfecto. Ahora, a día de hoy, tengo un bote de crema de anacardo en casa, no lo tengo, pero si yo tuviese, tengo uno de crema de cacahuete, por ejemplo, porque es más barato, y no me lo voy a comer. Me lo voy a comer si me apetece. Y tengo también frutos secos normales que me gustan más y que me gustan menos, pero que me obligo a tomarlos porque sé que tienen nutrientes interesantes. Y eso, igual que lo haces en tu trabajo, que hay días que no te apetecía trabajar y vas, o hay días que no te apetece hacer a un familiar este favor, pero se lo haces. Pues con la comida es igual. Pero para aprender a utilizar nuestros lóbulos frontales con la comida, tendremos que romper la creencia de que esos alimentos nos dominan por absoluto o que son ellos la única fuente del problema. Es la interacción de esos alimentos con nosotros y en un ambiente determinado. Y si tú no te trabajas a ti mismo, no va a cambiar nada. Hagas la dieta que hagas, no va a cambiar nada. Tú tienes que cambiar en el proceso. Tienes que soltar o el perfeccionismo o el control e incluso, aunque te duela, la creencia de que tener ese peso y ese cuerpo con el que tú te sientes segura, que es sostenible para ti. Porque a lo mejor no lo es, lo era en otro momento de tu vida y ahora no lo es. Y eso hay que soltarlo. Y ahí tú lo tienes, es lo que hay. Decide con lo que te quieres quedar. Pero no puedes obligar al resto de la sociedad a que te aguante tus miserias y tienes que aceptar que eso tiene un coste. Y os aseguro que, no sé si existe, pero si existiese, igual que a veces pone un ejemplo ahí de un fumador muriéndose de cáncer de pulmón diciendo, ay, niños, no fuméis y tal y cual, pues igual que eso deberían de poner personas con trastornos de la conducta alimentaria de bastante edad, los que hayan sobrevivido, que os digan lo que ha acarreado eso. Porque yo es cierto, me tomo una copa de vino que no es nutritiva, me hago un hummus de remolacha, hay veces que me hago bizcochos y sé que es más nutritivo otra cosa, solo porque me apetecen. Pero tengo mi vida independiente, he estudiado primero mi FP, después mi carrera, pasando mi vergüenza de estudiarla, superando lo que me ha pasado y lo puedo contar aquí públicamente y es lo que hay. He podido por lo menos ser una persona funcional y he pasado de estar escondiéndome por las esquinas a ser una persona que puede desarrollarse como individuo, a mi manera. Hay cosas de mí que me gustan más, cosas de mí que me gustan menos, pero soy un ser humano funcional y que puede incluso aportar algo a los demás. Y vosotros ved en qué punto de vuestra vida estáis, en el que estáis aportando algo a los demás o en el que necesitáis que los demás os estén tirando de vosotros, porque debido a esa relación tóxica con la comida podéis vivir pues, en unas condiciones que son muy, muy especiales, ¿no? Es un poco a veces difícil de explicar y también, pues ya lo digo desde el cariño y desde el respeto, lo siento si parece que estoy cabreada, pero como tengo que estar gritando para que se me oiga con el micrófono chungo, pues obviamente el cuerpo y la mente están relacionados y al estar hablando en un tono alto altera mi estado anímico, aunque lo haga al revés para que se me escuche, ¿no? Pero desde toda la compasión os lo digo, ¿sabéis? Porque las personas muchas veces con trastornos de la conducta alimentaria son personas que tienen una mente compleja, es decir, que son personas que tienen muchas cualidades, que podrían aportar mucho, pero están encerradas dentro de su propia mente y tienen que salir de ahí si quieren evolucionar. Pero eso implica sacrificar cosas, por supuesto. Como lo que os digo, sacrificar a lo mejor pues una imagen corporal que a mí me gusta mucho, pero que es insostenible con la vida saludable. Y por eso sí que soy un poco crítica con las imágenes que se han normalizado, porque estoy segurísima de que dentro de la esfera pública hay muchas mujeres que en el fondo también tienen sus problemas de amenorrea y relacionados con comer insuficiente, pero no lo dicen porque quieren mantener esa fachada. Pero estoy segura de que eso existe, porque no hace falta llegar a un extremo del que pensamos de una chica que sea como un esqueleto ingresada a un hospital para tener problemas. Esos problemas vienen mucho antes, ¿no? Y también como sociedad deberíamos plantearnos hasta qué punto le damos tanta importancia a algo que es totalmente pasajero, como es la estética, como es la imagen corporal. Y a mí me encanta, por supuesto, sentirme bien en mi piel, sentirme bien en mi cuerpo, pero ¿cómo hemos llegado al punto en el que le damos tanta importancia a nuestra
parte física, como para que si se carga el resto de nuestra vida nos dé lo mismo, a juzgar a la gente por una imagen de su cuerpo, ¿no? Y como os digo, de una forma desigual. Por eso yo sí que creo que existe gordofobia, en el aspecto de que de todas las consecuencias negativas de comer poco nunca se habla, y también las tiene. Y todos conocemos que hay casos de personas que van a una boda y te parece que comen normal, pero que después están 3 días yendo a correr como psicópatas que parecen Forrest Gump y matándose de hambre. Lo que pasa es que eso no se va contando por ahí. En cambio, sí, asumimos que una persona que tiene un porcentaje de grasa elevado es suficiente para nosotros decir que es que está en su casa comiendo donuts y no se mueve, ¿no? En ese aspecto somos también súper crueles, y es eso, no valoramos más allá de lo físico, o no valoramos otras cosas de lo físico, como nuestros pulmones, nuestro riñón, todo lo que hacen por nosotros hasta que ya no pueden más, porque obviamente comer insuficiente tiene esos problemas. Y no hay una fórmula mágica ni un profesional de la salud mágico que te pueda decir lo que comes. Hay ensayo-error e ir viendo cómo responde tu cuerpo. Y ya lo digo, que no creo que todo el mundo tenga que curarse, entre comillas. Yo simplemente creo que todo el mundo tiene derecho a aspirar a realizarse como ser humano y a cumplir su propósito vital de ser feliz si así desea hacerlo, no porque nadie le obligue. Pero que debería de mirar las cosas con perspectiva, y que una persona que tiene un problema de compulsión con la comida o de un trastorno restrictivo o una amenorrea no debería de interesarse tanto por lo que dice el gurú de la dieta cetogénica o de la dieta mediterránea, que la dieta mediterránea no mola. Y esto es una prueba más de lo que es un trastorno, que son personas que solo se fascinan por lo que tiene normas muy rígidas. Las cosas que se mueven en un punto de más de fluir, porque te permiten tomar bastantes alimentos, no les interesa, porque tienen una mente de todo o nada. Necesitan normas muy concretas para poder tener el control de la situación. Bueno, como hago dieta baja en hidratos, ya he asumido que la dieta baja en hidratos es lo mejor y ya no tengo que decidir si me tomo el pan de trigo sarraceno o el de espelta, o ya no tengo que decidir cómo voy a combinar ese pan para que sea nutritivo. Mejor como aguacate, que como no me gusta, pues así no tengo que aprender a relacionarme con el placer, cuando muchas veces es otro de los aprendizajes que hay que hacer, aprender a sentir placer y no sentirse culpable ni sentirse mal sintiendo placer y bienestar, ¿no? Que también eso está bastante relacionado con estos temas. Entonces, es un tema muy complejo, pero yo creo que las personas que quieren curarse pueden hacerlo, pero tienen que estar dispuestas a soltar el lastre. Igual que vemos que la persona que padece sobrepeso, le decimos, ay, claro, ¿y cómo querrá adelgazar si no deja de comer esos bollitos? ¿Y tú cómo vas a querer curarte si no dejas de lado todas esas creencias absurdas y te pones a salir de tu cabecita y empiezas a vivir con los pies en la tierra? ¿Cómo es? Que ya sé que es un ejemplo extremo, pero oye, a lo mejor si nos regalasen a todos un mes viviendo en la India, que sé que es un ejemplo extremo y me dirán, es que esto es una falacia de no sé cuántos, y lo que la gente necesita para comer, para sobrevivir, pues igual ahí te comes, aunque sea arroz si es lo único que hay. Pero como tú desde tus privilegios puedes elegir lo que te comes para mantener ese físico de revista, aunque después vivas encerrada en una casa porque no puedes salir a ningún sitio ni tienes con quién, ¿eso vale la pena? Esa es mi pregunta realmente, si eso vale la pena, ¿no? Que desde fuera sea muy admirado, pero que entiendo, a veces entiendo, aunque no me parece que el discurso sea el adecuado, ¿no? Pero entiendo por qué los profesionales de la salud que han atendido a muchas personas con trastornos de la conducta alimentaria, pues incluso salen comiéndose un donut y tal, porque es como que llega un punto en el que dices, Dios mío, es que cuánta gente está muerta en vida, literalmente, ¿no? Y yo pienso, mira, o sea, lo del donut lo veo totalmente innecesario, pero es eso, que ya tengamos que bajarnos las bragas, entre comillas, y decir que una cosa es que no sea la base de la alimentación el pan, y otra es que me digas que tomarte una tostada de un buen pan con jamón y tomate, que eso no tiene nutrientes y que tú no necesitas la energía del pan. No necesitas la energía del pan,
vas a vivir a base de tacos de mantequilla y te sientes segura con eso y con tu colesterol, no por el taco de mantequilla, por el que ya tienen elevadísimo muchas personas que vienen de alimentaciones muy restrictivas, pues oye, pues adelante. Yo siempre digo, yo esas dietas no las pauto porque no me hago responsable. No me hago responsable de una persona a largo plazo que tenga esa conducta alimentaria que vaya a tener salud. Yo soy más tradicional, lo siento. Me fío más de que un día te tomes tu porridge de avena y otro día tu Bulletproof Coffee si quieres. Pero claro, si el porridge de avena es azúcar y es cáncer, pues nada, pues síguete tomando tu Bulletproof Coffee. Pero te aseguro que hay muchos profesionales de la salud que no sigues porque no tienen tanto glamour como la gente que va a dietas restrictivas a saco, que todo lo contrario. Te dirían, si te quieres tomar un Bulletproof Coffee, te lo pautas tú a ti mismo porque yo no me hago responsable de eso. Entonces, creo que variar dentro de diferentes opciones va a ser siempre lo más seguro, y también que a esas mentes que son tan cuadriculadas y que necesitan tenerlo todo muy controlado y por eso prefieren comer 2 cosas porque es más fácil de controlar comer 2 que comer 5, pues al final que les puede pasar factura en algún sentido. Pero bueno, ya me he enrollado muchísimo, 1:50 aquí a grito pelado, que me estoy dejando la garganta. Entiendo que estos temas para las personas que no estéis en esta situación no sean tan atractivos, pero bueno, todos podemos contribuir a, en general, crear un ambiente saludable que sea más amigable para todo el mundo, ¿no? Y no a reforzar tanto la restricción. Y entender que a lo mejor hay una restricción que le va muy bien a una persona que tiene un índice de masa corporal de 30 y que le sobran 20 kilos de grasa. Pero a lo mejor tú, si tienes que subir de peso, pues tienes que hacer justo lo contrario. Y los dos estáis haciendo algo por vuestra salud, pero es que sois personas totalmente distintas, ¿vale? Y eso lo entenderíais perfectamente si tuvieseis 2 animalitos a vuestro cargo. Seguro que al animalito que está desnutrido porque acabáis de coger de la calle, no le decís, ay, venga, dieta hiperrestrictiva, como el que esté obeso, ¿no? ¿Verdad? Pues vosotros sois lo mismo. Igual que trataríais a otra persona, os tenéis que tratar a vosotros mismos, con la intención de salir adelante, de vivir como objetivo y no de seguir cumpliendo las 4 normas que tenemos en la cabeza. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo. Puedes hacerlo. Es como cuando yo decía que en yoga hay mucha gente que no hace long porque no quiere. Puede hacerlo, aunque no le guste cómo suena, pero puede hacerlo y lo tiene que hacer. Y empezar con esas pequeñas cosas de voy a hacer esto aunque sea ridículo, voy a comer esto aunque no me guste, hacer esos pequeños esfuerzos, voy a empezar de seguir cuentas que me hacen tener una mente más restrictiva, voy a dar esos pequeños pasos, eso sí lo puedes hacer. Y lo que puedes hacer es lo que tienes que hacer, no lo que no puedas controlar. Así que bueno, ya me callo. Muchas gracias por vuestra confianza, por vuestro tiempo. Espero que tengáis un muy feliz día y como siempre, pues en la cajita de información os dejo mi correo electrónico, mi página web y todo para cualquier cosa que me queráis comentar, que ya tengo algún tema pendiente para otro vídeo, pero hoy me apetecía ya sacarme este mochuelo de encima, que ya tenía pensado hacer este vídeo de hace tiempo. Así que nada, que muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra confianza y que tengáis un feliz día.